Okay. Hi, everyone. Thank you for being here today. This is the Hola a first todos, day gracias as part por of the INSTAR asistir. program Es dedicated el to primer arte útil. día We will dedicado have al the arte chance during the útil first en el discussion to programa de hear more Instar. about what does it mean. Durante esta I will primera be super brief discusión because we have many speakers sabremos today más sobre here. de qué se trata esta serie de charlas. So I'm just Voy going a to ser breve say porque tenemos that a the muchos Associación de Arte invitados Útil hoy. it's let's say a nomadic group of people, Entonces, digamos artists, que la curators, Asociación de Arte Útil es un professors, but grupo also nomádico de practitioners personas, committed to this artistas, idea of using curadores, art as a tool for change, académicos y también especially in the practicantes spirit of usership. comprometidas So con la idea today del we are going to have the arte chance como to una hear herramienta de from cambio, a lot of especialmente practitioners en un and espíritu de initiators and utilidad usologists and o de users of uso. this practice. And we are going to do it together with Nick Tenemos Akins, hoy a Annie varias Hodgson, personas comprometidas con Anna esta Barnes, Tony idea. Wright, and Tanya Bruguera. And that's it. Tomorrow we are going to have another discussion about the Registro de Mañana Arte Útil tendremos otra archives, exactly discusión because I'm interested enfocada here en el actually archivo to de go arte deeply útil into one of the tools that the Asociación de Arte Útil produced over the y course ahí of podremos 10 examinar years. en más detalle And una de las yeah, I herramientas leave generadas to por la Alistair. Asociación de Well, Arte thank Útil you, en los Tanya últimos and 10 Instar años. and Documenta, of course, for inviting us for these 2 days. Gracias, It's a claro, pleasure a to be Tania, here. a Instar y And a Documenta thank you. por su invitación. Nos Thanks a lot, alegra mucho estar Alessandra. aquí y gracias. I'm Alistair Gracias, Hudson, and I Alexandra. work with Alessandra and Tanya and Mi nombre es everybody here for almost Alistair Hudson y 10 years trabajo now junto con on Arte Útil. Alejandra y So Tania desde we want hace to have casi this 10 weekend años. as a way to think about what the next steps are in terms of where Arte Útil goes next. Queremos tomar And estas discusiones para today discutir is very much cuál about the será user-logical turn. los Tomorrow pasos, is about cuáles how we serían can los use the pasos a seguir en el archive futuro in para el order to arte grow and make útil. change happen. Y So this is mañana a hablaremos meeting of the cómo next hemos usado chapter, the next nuestro 10 years of Arte archivo Útil. para crecer y So generar thank you, cambio. Tanya, for Creo que making esos this serán happen. Thank nuestros you, Documenta. próximos And I'm going to 10 pass over now años. to Nick Gracias, Akins. Tania. Have a Gracias, mic. Documenta. Y le paso la voz ahora a Nick Akins. Hello. Hello. Yeah, we're working. Good afternoon, everyone. Wow, it sounds loud. My name's Nick Akins. Thank you very much for being here, for joining us. I am a Buenas research fellow for the Van Abbe Museum in tardes Eindhoven. todos. Mi nombre es Nick In Akins. Eindhoven, back in Soy investigador, curador en el 2014. Museo Van Abbe Museum en The Eindhoven, museum hosted the Museum of Holanda. Arte Útil, Creo que en which we're going to present 2014 about today, acogimos and I una suppose that's presentación why del Museo my de Arte own Útil. Hablaremos introduction de eso to hoy y creo Tanya, que mi propia to working with the introducción concept a of Arte Útil, art as a tool, as a device to Tania learn. y a There el were many trabajo key con el friendships and relationships, concepto de arte útil se and as inició Alistair says, y it's a really partir de allí se han a special forjado moment not only muchas to look back at that relaciones y kind of 10 years and proyectos. development, but to think about what Estamos comes next. tomándonos entonces este Um, momento para I think examinar we qué have ha about an ocurrido, qué hemos hour, hecho 90 durante minutes esos 10 maximum años. today Creo que with an tenemos amazing group of aproximadamente people. una hora y media And as I hoy say, y I've been tenemos un fortunate enough grupo to work with increíble de personas. who come from very Como he different dicho, he tenido la practices, fortuna de trabajar con todas estas teaching, personas que curating, vienen de filmmaking, prácticas muy but all of diferentes, us, I la suppose, in enseñanza, la different ways have an curaduría, investment la in thinking about cinematografía, how art pero todas can estas serve personas de as una a u otra tool, manera están how art can interesadas function as a en tool el in uso society. posible del arte como Um, and herramienta en la sociedad. today, rather than, I suppose, think about in abstract terms, I'm Hoy, hoping we can really más que draw on the very discutirlo en specific términos practices and lived abstractos, experiences of quisiera que this time. pudiéramos So me alimentarnos de las represent some of the diferentes work, prácticas y some of the projects, experiencias de some las of the personas films, que están en este performances, panel hoy. exhibitions, Miraremos algunas de and sus everyone who's obras, been involved in. proyectos, películas, Um, exposiciones. and I suppose what I'm interested in thinking about when we Y think creo about this que lo que me ecological turn, interesa que which we'll get to pensemos in a al second, hablar what de does un that giro usológico, y ya mean? explicaremos este When did término, that happen, if it did qué happen? significa And what does that cuando se turn dio este signify? giro. And I suppose what I'm ¿Y qué interested in thinking about, significa not as este a, giro maybe not as a usológico? turn, Y a a mí lo que me definitive turn interesa away from time, pensar
no quizás en términos de un giro definitivo, sino como una especie de rotación que encontramos en las diferentes prácticas de estas personas que están preocupándose por el uso, también a veces usando recursos muy sofisticados, la imagen, la performance, el cine, la artesanía. ¿Cuál sería este giro entre el uso y otros tipos de práctica artística y expositiva? Primero quiero entonces presentar a nuestro maravilloso panel. Comenzaré con mi querida amiga Annie Fletcher, directora del Museo Irlandés de Arte Moderno desde 2019 y antes fue curadora en jefe en el Van Abbe Museum en Eindhoven y fundadora de una plataforma curatorial que se llama Si no puedo bailar, no quiero formar parte de tu revolución. A su derecha está Mohamed Ulabai, creo, que estudió artes escénicas y teatrales, se mudó a Dinamarca y su obra se enfoca en temas sociales y políticos. Mohamed trabaja como cineasta y es también integrante del grupo de arte de Trampoline House, que se creó para la participación de Trampoline House en Documenta, y les insto a que visiten su presentación aquí en Documenta. A su derecha está Stephen Wright, escritor y codirector de un proyecto de investigación. Sus escritos se enfocan desde hace mucho tiempo en las políticas del uso. Él escribió un libro muy importante para nosotros, Hacia un léxico del uso, que seguro abordaremos más adelante. Y su trabajo reciente ha examinado un poco más la función del arte en el ambiente sostenibles. Y creo que en línea está Fernando. Okay, he had to go and get the goats. And lastly, who needs very little introduction is Tanya Bruguera, who I don't have a written bio Y for, para but terminar, Tanya, no hace falta presentación a Tania Bruguera. No tengo artivist, I escrita should una say, biografía, pero es una founder of activista, Instar, fundadora de founder Instar, of the Art Utile Association, fundadora de la founder Asociación of de Arte Útil, Immigrant Movement International, and many other fundadora things. del So it's Movimiento a real Internacional de treat Migrantes to have y you all here. muchas And otras Tanya, we're cosas. gonna Así we're que standing nos alegra outside mucho Instar que estés Square. aquí. You're doing this Y estamos aquí extraordinary thing. afuera de la Plaza Instar. Ustedes están organizando. Fernando's here. Ahí está Fernando Fernando. Garcia Dori, the founder of Fernando, Inland, whose work is fundador whose de presentation is Inland, over at the Etonium site, cuya which I also presentación encourage you to go and está, see. está también un poco Fernando, it's lovely to see por you. este lado Can en you hear us? Documenta. No. Fernando, ¿nos escuchas? He's there. Tanya, I want to start with you just to give people. You're there. Hey, Fernando. Hi, I can hear you well, Tanya- thank you. Just to give people some context, we're sitting Para outside or in the Instar space, contextualizar, in this estamos aquí en el espacio de Instar. Hay aquí una programación extraordinaria de exposiciones, 140 eventos, me han dicho. Instar se fundó en 2015 en un contexto muy específico y a través de una performance específica. Y para que tengan claro dónde estamos situados, Tania, ¿podrías hablar de los inicios de Instar? Entenderán por qué le pido a Tania que haga eso, porque pienso que hay una relación interesante entre tu trabajo con Instar y tu trabajo con Arte Útil. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho estar aquí con tantos amigues después de
tantas horas discutiendo en el Museo Van Abbe, porque una vez que fui allí a hacer una exposición individual, dije, quiero trabajar sobre arte útil y dijeron, ¿qué es eso? Y yo dije, bueno, pues no sé, miremos a ver. Así que juntos nos sentamos a tratar de elaborar la noción y creo que 10 años después hemos trabajado y creo que en cierto modo quizás ya sabemos qué es. Al menos hemos trabajado mucho y la amistad se ha cementado. Básicamente, arte útil es un método de trabajo y yo pienso que Instar es un ejemplo de arte útil porque estamos usando el arte para otro objetivo, no solo para representar un sentimiento, una situación o una idea. En el caso de Instar, comenzamos porque sabíamos que de alguna manera la violencia política que ocurre en Cuba, sabíamos que solo podía crecer y que llegaríamos a una confrontación entre el gobierno y la gente y creíamos crear un espacio en el que la gente pudiera aprender o compartir ideas en torno a la educación cívica y cómo usar el arte para crear un lenguaje colectivo para la esfera pública. Desafortunadamente, 7 años después, ahora te levantas cada día a escuchar noticias donde te dicen que un nuevo pueblo en Cuba, su gente está en las calles protestando contra el gobierno y el gobierno está reprimiendo a la gente. En este año, el gobierno ha matado, la policía ha matado ya a 3 personas durante estas protestas y no lo dice, nadie lo discute. El New York Times no reporta al respecto. Creo que podemos decir que para bien o para mal, los artistas cubanos lideramos la revuelta de hace, la revolución de hace un año. Muchas personas asociadas a Instar han usado estrategias. Ya ahora no se trata de nosotros artistas, ahora es la gente y ahora los artistas debemos dar un paso atrás y permitir que la gente exija sus derechos. 15, Tanya. We first met, I guess, in 2013 when you came to us with Creo that que proposal to nosotros, do a Tania, nos show conocimos en 2013 cuando rather nos than without, I guess, starting this year. propusiste hacer una Before exposición that, you had con been arte útil, working in no Queens with tanto una Immigrant Movement exposición International. sobre You'd el done the arte Conductor útil. Art School Antes in estuviste Havana in the early trabajando en 2000s. Queens But eh, what made you con el think about Art movimiento Util as migrante. Habías becoming hecho la towards cátedra de more arte conducta going en to when your Habana. work had been ¿Por qué largely te based towards interesaste en la performance work? noción de What arte was that útil, shift? teniendo en cuenta que tu obra se había basado sobre todo en trabajo con performance? ¿Cómo se dio ese giro? Bueno, en 2003 yo estaba haciendo la cátedra Arte Conducta, un proyecto que hice en Cuba durante 9 años, un proyecto pedagógico alternativo. Y ahí tenía artistas de España que vinieron al taller, Pablo España, y una noche tras el taller empezamos a hablar para qué es el arte y "Ay, el arte es tan aburrido a veces e inútil". Y en algún momento dijimos que quisiéramos que el arte fuera útil, ¿no? Y yo dije, sí, un arte útil. Y entonces, bueno, entonces comencé en la cátedra a discutir con estudiantes participantes cómo puede el arte ayudar para algo más. Pero sí, solo 10 años después entré en contacto con ustedes y pudimos empezar a darle forma. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con eso. De hecho, surgió de la necesidad de que el arte se usara al servicio de otras personas, básicamente. Stephen, I want to turn to you. When I was talking to Alessandra about Steven, how we might cuando estaba go hablando about the con conversation Alexandra, around the discutiendo cómo useological podríamos turn, organizar nuestra when there's perhaps so many conversación things for sobre el each one giro to be usológico, unpacked around musician, porque around art hay que util, explicar without having muchas, to do all that work, muchas, what's a kind of muchas cosas, juicy way las into thinking about nociones this de relationship between art uso and de arte util? And útil, Alessandra very sin entrar en simply tanto said, detalle.
¿Cómo podemos discutirlo? Y Alexandra me dijo que algo que nos permite entrar en ese tema de manera sencilla es la idea de escala 1 a 1. Me parece fascinante pensar en esta noción en el contexto de Documenta, esta pregunta por la escala. La escala 1 a 1 es un punto de ingreso en tu léxico del uso. Me pregunto si podrías explicar brevemente esta idea y cómo llegaste a ella. ¿En qué momento comenzaste a pensar en esta pregunta de la escala 1 a 1 a través de prácticas de uso? Bueno, sí, está yendo al grano. Como yo lo entiendo, siendo historiador de las ideas, es que el arte de la modernidad, sin importar su tamaño, a veces era monumental, sin duda, pero siempre funciona en escala reducida, es decir, que siempre era pequeña en comparación con aquello con lo que se relacionaba, porque funcionaba siempre con un paradigma de representación, e incluso al romper con ese paradigma no se atrevía a dar el siguiente paso y a unirse con aquello que le interesaba. Yo tomo el concepto de escala 1 a 1 de un pasaje en la obra de Lewis Carroll, donde habla de crear un mapa a la misma escala del territorio mapeado. This one's better? Oh, okay. The notion of the one-to-one scale in my life Esta noción de escala 1 a 1 se basa en un cuento de Lewis Carroll en el que habla de crear un mapa a la misma escala del territorio mapeado. Y alguien pregunta, ¿y has usado este mapa? Y dicen, no, no podemos usarlo porque los granjeros dijeron que bloquearía la luz del sol. Entonces ahora usamos el terreno como su propio mapa y funciona igual de bien. Yo pensé, claro, es una noción muy juguetona, pero es una descripción también muy incisiva. Y hace 20 años yo empecé a notar algo de este tipo en las prácticas artísticas. Los artistas estaban tratando con su trabajo de operar en la escala misma del territorio. Dices que esto fue hace unos 20 años. ¿Puedes designar prácticas específicas? Estamos hablando de un giro usológico. ¿Ya pensabas en esos términos en aquel entonces? Bueno, ¿qué es un giro usológico? Cuando empezamos a trabajar juntos, proclamamos de manera más o menos performativa, estas prácticas pertenecen a un giro usológico en nuestra sociedad. Lo dijimos como si fuera algo evidente, pero de hecho estábamos más bien tratando de predecir cierto desarrollo y creo que se puede decir que durante los últimos 10 años, quizás no necesariamente en el mundo del arte, eso es lo que estamos discutiendo, pero en la sociedad en general sí ha habido un giro usológico. Por ejemplo, las prácticas administrativas ya utilizan al arte en sus protocolos y técnicas e incluso algunas iniciativas políticas, por ejemplo, el impuesto al carbón, que aún no se ha podido aplicar con éxito en ninguna jurisdicción, pero es un esfuerzo por recompensar a usuarios virtuosos y castigar a quienes hacen un mal uso. Estos son elementos, componentes de un giro usológico más extenso y allí se asume que el uso es un componente clave del gobierno, por ejemplo, pero para usólogos como yo, un punto clave es que el buen y el mal uso revelan una suerte de perspectivismo con respecto al uso. Es decir, que depende de tu punto de vista, determinarás si algo es útil o inútil. Esta pregunta claramente
cumple un papel serio en nuestras sociedades en general. Or not, and what would actually a usological turn require? What would an art practice have to do En el contexto del arte nos preguntamos qué implicaría dicho giro usológico. Y un aspecto clave es que el arte tendría que operar en escala 1 a 1, pero ¿cómo? Bueno, tendría que poder descomponerse en un conjunto de componentes que se pueden recombinar o reterritorializar junto con otras prácticas. Es decir, el arte tendría que dejar de ser un tipo específico de actividad que encontramos exclusivamente en su forma integrada, es a saber, obras de arte en contextos museológicos, sino algo que podemos encontrar de forma fragmentada por fuera de un marco performativo y que pudiera recombinarse, ser compatible en vez de específico. La especificidad y la autonomía, claro, fueron conceptos claves del arte de la modernidad. Entonces, no nos relacionaríamos con esto en términos de arte. Y creo que estas serían las condiciones de posibilidad y de uso del arte en una forma 1 a 1, es decir, arte que no te encuentras en espacios como Documenta, a pesar de que este es un evento muy radical a este respecto. No está claro que esta sea la forma definitiva de operación de un arte en la escala 1 a 1. Quizás esta es la última vez que el arte de escala 1 a 1, arte que participa y motiva el giro usológico, aparece en un contexto museológico relativamente clásico, aunque radicalizado. Yo creo que podemos preguntarnos si hay en efecto un giro usológico. Desde un punto de vista social o sociológico, pienso que es innegable desde el punto de vista de la economía política. Lo hay en el arte, pienso que también es innegable, porque ¿cómo podríamos entender esta documenta si no es así? Estas prácticas difícilmente encajan. Estas son prácticas que se han salido, se han descuajado del mundo de arte, han alterado su escala, han buscado colaboraciones con otras esferas, han renunciado a la especificidad y autonomía artística para poder ser compatibles con otras prácticas y han sido aquí quizás reterritorializadas, pero quizás sea la última vez, porque ¿qué pasa cuando traes prácticas que están tratando de funcionar en escala 1 a 1 a un contexto como el actual? Bueno, resulta lo que estamos viendo aquí es un desastre total, un fantástico desastre, pero es lo que es. Y yo diría que en cierto modo, al tratar digo desastre no en un sentido peyorativo, quiero entenderla de manera juguetona. Es chistoso lo que está pasando aquí. Estos colectivos han llegado de afuera y se han tomado el lugar, pero y Documenta, por supuesto, ha facilitado esto, y al hacerlo un poco ha caminado hasta la punta del trampolín y ahora hay solo dos opciones para este giro usológico, que por supuesto nunca abarcará la totalidad de las energías artísticas, ningún turno, ni el lingüístico, ni el ontológico. Todos estos diferentes giros tuvieron su justificación para describir ciertas energías y movimientos en la sociedad, pero ninguno es hegemónico. Ninguno puede capturar todas las energías artísticas y ese no es su objetivo, pero sí nos espera una bifurcación.
y And the pronto, useological churn o would bien suggest that saltamos if moving head y to el back giro is usológico moving sugeriría absolutely que out of the art al world, that the art hacerlo no longer is debemos something which salirnos is a por completo specific del mundo human del activity. arte, que It el is a arte kind of ya no energy es which can inform una any number, actividad variety humana of específica, es un initiatives. tipo de energía que puede darle And forma a todo tipo de we proyectos e I'll just iniciativas. close that thought is that Ya voy a terminar. this documenta performs that Y eschatological esta moment in a certain documenta way. But it's just performa en performing. cierto It modo still would ese need momento to happen. escatológico, pero es solo una And the other option, performancia, which will also todavía tiene que partially happen, is, of pasar course, en waiting for the realidad. paint to dry Y la and then otra backing opción up que on the también diving board and ocurrirá climbing down the ladder. parcialmente I think we've all será had that que experience. You know, you're regresemos talking y to nos 10 young people bajemos for the del first time. trampolín. A todos And you nos ha climb back pasado, up. ¿no? Te vas a, You probably vas a won't be so saltar keen. a una piscina Probably de un will try to move back trampolín up muy alto y on te the paint, will arrepientes. slip and fall off the board. Quizás el But mundo del arte I do se think that the replegará, question quizás se really resbale y becomes se to caiga. the Yo pienso quick que la of what pregunta we en todo see in caso this sí realmente in this va exposition. I al know I didn't give the corazón specific examples you were de looking lo que for, but estamos I'll viendo stop en there. esta exposición. It's just Perdona, to no di los to ejemplos riff, específicos Stephen, so que it's me perfect. preguntaste. Um, No, solo I quería have que to go back to this, hablaras, but I'm just Steven. wondering, do we have to? Is there a diving off or a backing off moment? Is there not like Me pregunto, ¿es a cierto que hay swimming esta moment bifurcación que where you describes? could ¿No es posible you could nadar get un off and poquito? dive in and get out of the pool and Que swim de in? pronto te But these puedes bajar del these types of trampolín, nadar un practices, of poco y course, it's salirte de la performative, piscina. but Quizás these estas practices are all prácticas, going to sin duda, aquí se trata de una return versión a carry on one to performativa, one pero scale todas estas operation. prácticas, estos colectivos regresarán a sus localidades y seguirán That's a great actuando en question, and you're escala uno probably a right, but uno. I am always Sí, es very muy buena la concerned pregunta y quizás and tengas razón, pero a mí me somewhat preocupa mucho, anxious about trying to me angustia have one's incluso cake and to eat it too. I think that tratar de tenerlo what is todo. strange about this documenta and Yo why these pienso que practices are lo raro estranged de or esta they estrange documenta from y la context razón por la is que estas because on the one prácticas están un hand poco alienadas they have aquí de su largely contexto suspended its es aesthetic porque, function por un in order to lado, activate its han useological function, suspendido la but they función haven't deactivated estética it. del arte And para I think that activar a su función useological function, usológica, and pero no I'm han not thinking of desactivado la anything función estética. particular Y about yo a pienso useological function, but que there could be para la any number of función ways that it could function, a usológica, social no function, la a entiendo political en function. ningún I mean, it could be sentido it could específico, puede ser a una función recombinant política, médica, en fin. participatory Esta capacidad compatibility de could take any recombinación number of y forms. It could compatibilidad take form of artistic unity participativa or puede competence asumir or whatever. incontables formas. But in order for that to happen, the aesthetic function would Para have que to eso be ocurra, la deactivated función because you can't have estética it sí both tendría ways. que ser The desactivada porque ideological no forces puedes of tener ambas capture cosas. are too powerful, Las and it fuerzas would be ideológicas de la something captura son captured as just art. demasiado And I think that poderosas really is what we are seeing y today. de And some of nuevo that se is my convertiría personal practice, simplemente en is that arte. a Y concern pienso que eso that es lo que estamos viendo aquí. metaphor that A the mí me practices order in the preocupa Tongian could también be reduced to mere personalmente metaphors, que las that prácticas se composting not reduzcan a be that metáforas. actual practice which allows Que, biomass por to ejemplo, si be estás trabajando con augmented in a certain way, compostaje, but no actually estés becomes some sort of haciendo verdadero compostaje que permite que la synonym biomasa se for convierta en tierra fértil, diversity sino que se and convierte so en on. un And sinónimo de la my concern, and I diversidad, think the concern etcétera. of many practitioners who have Entonces, lo que me ramped preocupa up a mí y their creo que a operations to muchas the otras one-to-one personas scale have cuya renounced práctica specificity in favor of opera en la compatibility escala is uno that a uno es que han y que you han can't renunciado a la really especificidad por mor de la continue to function compatibilidad. with Lo one que nos foot in preocupa es que the no puedes museological seguir framework and another funcionando, one in the operando useological con framework. un pie en I'd el like to bring in contexto museológico y el otro Muhammad pie por and fuera. Fernanda here as practitioners. Muhammad, Quisiera que de you're pronto working hablaran as a ahora filmmaker, but you're also Mohammad y working Fernando, in Trampoline que son House. practicantes. How Tú do you see trabajas these haciendo cine, two pero parts también of your trabajas en Trampoline practice? Trampoline House. House ¿Cómo entiendes dealing with esos dos very componentes de tu práctica? urgent, real En Trampoline lived House experience of asylum trabajan seekers con in Denmark, and experiencias your film vividas practice, which urgentes, is graves de personas que buscan dealing with asilo en political issues, but Dinamarca. through image Y tu making, through propia narration, etc. práctica How do you see se this ocupa de relationship? temas políticos, pero a través de la cinematografía, la narración, Can you hear me? etcétera. ¿Cómo Okay. las relacionas? So I think when I want to talk about this reflection and this applicable practice of filmmaking or visual art and or any art for what that Yo creo matters, que its la idea de una reflection forma de into arte que se its puede visual and aplicar sociological reflection.
en tanto es una reflexión política y sociológica, sin importar el contexto. Estos dos elementos siempre han estado conectados a lo largo de la historia. La, la prueba es que no hay ninguna cultura en la Tierra que no tenga algún tipo de práctica dramática o teatral o algún tipo de práctica artística tradicional. Y a menudo cuando estudias eso desde un punto de vista teórico, histórico, antropológico, ves que es una manera de reflexionar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Digamos, cuando Shakespeare escribió El Rey Lear, estaba discutiendo la posibilidad de que Inglaterra se dividiera en su época y lo amplificó a través de un ejemplo. Hay muchas otras prácticas y eso se remonta a, ¿no? Cuando se creó el teatro en Grecia, por ejemplo. Así que 4 o 5 mil años después, ahora que estoy yo por aquí, pienso que mis primeras actividades artísticas, políticas ocurrieron cuando yo estaba todavía en Siria. En aquel entonces comenzó la revolución y todo se puso demasiado dramático. Para mí, yo me estaba preguntando cómo hacer un arte útil, cómo aplicarlo. En aquel entonces estaba todavía estudiando y me preguntaba, ¿qué podría yo hacer para lograr ese objetivo? Y entonces me di cuenta, yo trabajo en cine y dije, bueno, no hay nada más, no podía crear algo más dramático que lo que estaba ocurriendo realmente a mi alrededor. Así que en ese caso, mi práctica consistía más en archivar. Esto lo discutiremos mañana más, ¿no? No tengo que hacer un mapeo y producir una imagen 3D y una producción cinematográfica para recrear lo que estaba pasando con un helicóptero y personas protestando, porque estaba pasando ahí mismo. No quiero que venga alguien que hace efectos especiales a simular sangre y órganos, si los puedo ver ante mis ojos. Así que la herramienta de crear arte, el arte, su función era simplemente documentar. Agarra cualquier aparato que te permita capturar audio y video y apunta lo que está pasando. Y sin importar tu especialidad o tu formación artística o técnica, eso carece de importancia en ese punto porque eh, cualquier cosa que captures es un contenido que comunica un mensaje fuerte. Esto es lo que está pasando aquí y ahora. Bueno, más adelante cuando llegué a Denmark y apliqué para recibir asilo y pasé por todo el proceso que fue bastante caótico, me di cuenta que aquel tipo de contenido debió llegarle a tanta gente, porque hasta donde yo sabía todo el mundo estaba hablando de eso y en las películas y series de televisión. Siria, Afganistán, Irak son lugares a los que la gente se refiere. Un personaje le dice a otro, mira, no estamos tan mal como en Irak o Siria. Se volvió y al llegar aquí me doy cuenta que hay muchas personas que están en negación, que no entienden bien lo que está pasando y no me refiero solamente a estructuras sociales y conversaciones sociales de las personas del común, sino hablo de políticos, personas que se supone que se especialicen y que deberían conocer estos temas. Yo vivo ahora en Dinamarca y allí actualmente el gobierno
tienes un talking about the gobierno necessity of socialdemócrata sending de izquierda Syrians back que to Syria dice because que now es it's safe enough necesario to send enviar a people back. refugiados de Siria And de vuelta a for me, Siria as porque someone who ahora worked on ya es más documenting seguro. those things and still Y in touch yo with people que who are still trabajé living there, and documentando lo que all the pasó news y and all sigo the en materials contacto are con being still personas que sent viven allí, and made in order to just point out what is happening. There is this just really very big contrast between what is happening and how it's pienso being que hay un perceived. contraste And enorme the entre lo que reasons está that pasando y cómo se politicians lo or like percibe. society, Las razones some que segments of the tienen society use to explain why they have algunos this thing, sectores you de know. la sociedad. So moving forward as a visual artist, I thought that like the best way, especially like using a platform like Entonces yo Documenta, pensé, siendo artista the best way visual, of pensé que summarizing pensando en cómo usar what is una happening or plataforma showing como the context Documenta, of la it mejor manera is de just through resumir some este, like visual content that de must mostrar be este very fast contraste and sería a través de un impactful. contenido visual And que that's why, debe for poder example, capturarse de as manera muy more of an veloz y applicable que tenga example, un a hands-on impacto. example, I use the GIFs, you know, as a new Por eso form of yo estoy media to usando just point GIFs out como un the nuevo brutality of formato, the un asylum medio system, que but me just visually, permite without any words, without señalar any la conversation, brutalidad del without any sistema de language barriers. asilo Just a sin, 3-4 solo seconds con imágenes, sin pictorial tener que element usar that just palabras. gives you a piece of the Son story. elementos visuales de 3, 4 segundos que te Am I right in presentan un thinking that pedacito de Trampoline la House historia. was founded essentially for Documenta? Y It came into being Trampoline because of House se Documenta. fundó No, para Trampoline House has Documenta, always, I ¿es mean, correcto? was created No, in 2010, Trampoline so like House 9 years se before I creó en came to 2010, Denmark. It's just 9 años antes de que yo llegara a Denmark. we created. I mean, Lo que Trampoline House pasa es has que received the invitation to become a Lumbung Trampoline partner or House a Lumbung artist recibió as an una organization, invitación para formar and parte de like Lumbung the como organización executive director y in the organization, Tuna Nielsen, she was the one who received the event la directora invitation the first ejecutiva de la time. She organización suggested to come into it as a collective, propuso to que supply the Lumbung spirit participáramos of como un collectivity. colectivo, And que aplicáramos then el the process espíritu came of Lumbung like de building colectividad a group of y artists entonces and practitioners, but decidimos also crear un grupo de artistas people who are y otras involved in social and personas, political activities to just come personas together que hacen and trabajo también create social y content in político para que varieties of trabajáramos different juntos y applications. So we creáramos have el curators, we have contenido artists, we have en diferentes social variedades. Entonces activists, and trabajamos so con on. curadores, artistas, activistas sociales, Great. etcétera. Fernando, can you hear us? Fernando, ¿nos Can escuchas? you hear us okay? Just say something so we can see if you're with us. Yes, thank you. Hi, Nick. I hear you. Connection is a bit poor, so it might be delayed. Can you hear me? Or Tengo una conexión muy mala, así que quizás hay algo de retraso. is Yeah. that working? More or ¿Me less? Okay. escuchan? Um, We use hands. Fernando, I was visiting again the inland presentation Fernando, yesterday. acabo de visitar otra Which vez is an la amazing presentación de Inland presentation, quite Campo Adentro museological, you could ayer. say, in Es una terms of presentación the increíble, films, bastante the stories museológica, podría described. decirse, I was wondering en if you could términos speak to de your own relationship su with forma y Inland, narrativa. how that Me preguntaba si began podías as contarnos a sobre tu one-to-one relación con Campo practice, Adentro, how the cómo, kind of cómo se useological inició turn como una happened práctica within a your escala own uno a work and uno, relationship cómo to se the dio el University Lab, giro usológico and dentro de tu then propio how you trabajo, view en tu now this relación con lo relationship rural, with si podemos decirlo the así, exhibition, with the y museological, with the display, because I think cómo your se presentation relaciona here eso con in esta Documenta, exposición, or con este Inland's trabajo presentation here in museológico que han Documenta, organizado creates a very aquí, interesting porque discussion pienso around que that la kind of presentación de tangibility. ustedes aquí en Documenta motiva Thank una you. discusión Thank you, interesante acerca thank de you to estas Tanya and everyone for relaciones. organizing. And it's great to see so many friends for so many years when we started not to talk about these questions. Me alegra Here in tanto encontrarme aquí Occidentally. con tantas But amigues con quienes I estamos would like very much discutiendo esto hace varios to años hear ya. what you were elaborating and commenting on the issue, Stephen, Mohammed, and Tanya. And it made me remember first. Somehow we arrived to this same space of discussion from different Estoy angles or areas, recordando from the cuando en practice we algún were developing, for momento example, ingresamos en una and at the misma time in discusión, aunque 2007 veníamos de diferentes with Dryzel partes. Arts, developing the cheese production mobile unit that was inspired by the mobile dairy school by John Ruskin and
this idea from the arts and nosotros and came estábamos to haciendo un trabajo to the World Wide inspirado Web. en el And at the movimiento same de time, John from Ruskin, Meeting su trabajo Kenya con los and her work lácteos, with the Movimiento Migrante y Internacional, también había that de resonated a lot conocer el with trabajo what de was Tania what con we el were trying with movimiento the migrante internacional, Global Alliance for que Nomadic Peoples, no? The idea concordaba of a mucho con movement la as Alianza Global de as a gathering, gente de pueblos nómades as something que with that estábamos nosotros tratando de organizar en ese voluntary entonces. status, no? That Charles likes to define as. And I think that in my case, projects like the Shepherd School in 2004 or the Creo BioQ, que en mi both caso, that were of algunos de mis interest for the proyectos, por Museum of ejemplo, la Evolution, nave biónica were later evolving and developing this idea of more of a para el Museo de platform Arte Útil, structure of a en state estos casos within a se state, trata de like desarrollar an una institution, no, within plataforma, Inland. So Inland una is a form estructura, of un estado dentro pleasant, de un sophisticated estado, que es lo feeling que that llamamos campo already is real art adentro. because Es una is the especie idea of a de structure of a herramienta system that compleja, sofisticada, nurtures porque living la idea es que es una spaces, no? estructura, un Spaces for life. sistema que So nutre it allows espacios vivos, us to espacios develop para la projects, vida. for example, here where Permite I'm now, que, one por of which we are ejemplo, recovering, and se different usen las spaces of artes para practice. desarrollar una aldea. Donde So estoy ahora, por ejemplo, es una allowing aldea us que to hemos connect recuperado y with diferentes constituencies prácticas, and y nos permite conectarnos con I like constituencias. that term very much. But No me it's gusta spaces mucho of ese interaction término, and constituyentes, o interesting bueno, that crear espacios de the interacción. very pre-organized and structured way of producing, distributing, and consuming art in contemporary art. The Dado gallery, que the hay una manera ya museum, muy Mindalia, and so on. estructurada de Here in the compartir y village, for example, distribuir we el carry this arte idea of the en village el artists arte and the village fiesta, contemporáneo, como el and that's museo, interesting, no? Because a nosotros fiesta is aquí en la useful aldea hemos as far as recuperado la it idea serves the de purpose los artistas of del like pueblo y de overcoming la the fiesta del everyday, overcoming, pueblo. for example, the moment of Y routine, the estas moment of ideas te just, permiten, por going with ejemplo, the superar cycles, la going up and down cotidianidad, la the rutina y sus environments, and then ciclos, it's los a moment ciclos of agrarios. Y la yeah, fiesta es un overcoming momento those parameters, en el and que fiesta that was sobrepasas esos somehow the what would parámetros. be the useless eh, aspect. It's really la useful, fiesta y la and that's máscara, something lo also que I was serían en discussing cierto once with sentido Stephen cosas when we inútiles, were son working también out, muy when we were talking about útiles. the philosophy Esto of discutí change. una vez con And Steven cuando estábamos yeah, hablando going also back to Arnold de las Rothbard, I think the complejidades agroecology filosóficas del uso. paradigm, agroecological paradigm is addressed, thinking in different moments of the recent history, since the 60s, 70s, 80s, multidisciplinary Recuerdo teams también que were hemos deployed in rural examinado areas momentos en los to think 60s, on forms of rural 70s, dynamization. donde Now, those teams se were usually enviaron incorporating ciertos equipos a anthropologists, sociologists, dinamizar and zonas economists. And rurales what would be the role of the artist in terms of integrados doing estos that? equipos How por art could antropólogos, be ecólogos, of y nos great preguntábamos, use in a process ¿podría of el arte cumplir appraisal or una función en recognizing where este we are tipo and de the potentials trabajo? we have as a rural community that Por has been ejemplo, al evaluar historically dismissed quiénes as somos como obsolete, comunidad, cuáles son nuestras as potencias, por ejemplo, en yeah, casos de ballpark, comunidades a quienes and se also descalifica por projecting ser ourselves on field with comunidades a vision and eh, being able to communicate about eh, to be able to mobilize. So I remember when we did a gathering of rural arts, somebody says, for that recuerdo we que all together hicimos come una up reunión de with a artes definition. rurales Art y estábamos buscando is una definición maneuver organized not for usefulness but for emotion. And y that's interesting pensamos contradiction que because what el we're talking arte is se actually organiza the other side. para, It's like a reenchantment of that usefulness of the everyday para into relacionarnos con las sacredness, to me. emociones, así que se trata en cierto modo And I think de that relacionar el uso con the algo fact que that es when you como look at reencantar what la at the vida. same time face a sort of a replica of a museum, we called it the Unfolk Arts Museum. Nuestro espacio It's documenta es como really una intentionally réplica de un museo, ¿no? Casi. diving in Y lo that hemos sort hecho, of es una representation manera of that form of intencional de destruction of the sumergirnos object, en of the esa image, and just forma placed in a de display, representación, but este also at the tipo same de time bringing construcción, the idea that de poner objetos en vitrinas, that could be pero a la sort of a vez mirrors game to turn back who is queríamos crear un displaying, juego de how espejos that y is a que tool actually. eso And that's why llevara a quienes ven a different learning preguntarse units of that quién está museum, like presentando actually we call it esto the C y en qué levels, sentido son estas within the academy, that's herramientas. an ongoing learning
Y project in which presentamos Stephen también lo que llamamos el sílabus de la Academia Campo Adentro, un proyecto en el que Steven the nos places ha inside ayudado the units, and they bastante. refer very often to, for example, the other Y no tenemos museum, unidades de anti-museo, aprendizaje or que metamuseo se of the refieren, por ejemplo, community al museums, for no example, in Spain. museo, al We developed this antimuseo, concept. al metamuseo, That's interesting de los because museos the Leonardo would comunitarios, say the museum is just the the tomb ¿cierto? Porque of the art. podrías Art has to be decir just out there. And que el actually, in museo es many una villages, tumba de we las found that the artes, people ¿no? found interesting Pero to de create their own hecho, en museums and muchos run them pueblos hemos because they visto que were a la gente le spaces, interesa la idea de crear sus sort of propios relations, where museos porque the tienen, useology of the museum changed completely. hay espacio So para that it's not the ciertas format relaciones, así que of la the museum, but the usología del content. museo And mismo both puede cambiar. the content El is museo no es un given contenedor, and placed and sino que used. es una forma de situar y usar cierto And then contenido also in también. the autonomous space, you can eat cheese and also reflect about cheese and the cheese economics with the cheese coin. Y también tenemos un Yeah, I think trabajo that's específico probably a sobre el little bit the queso en last thing, nuestra no? The idea presentación that en Documenta we y talk about puedes comer queso fermentation y and entender other los procesos economies, de and at the same time, just fermentación, was sending a new las shipment of cheese economías de los with a shared productos truck transport that lácteos. will arrive to Kassel next week. So yeah, I would leave Que it la there, próxima and semana also vamos a enviar just un a reflection nuevo on this cargamento typological turn. de queso. When this documenta was again, or in En one of the cuanto a este many giro more shaky escatológico que moments, menciona, wanted to maybe just en uno de create a los, big explosion of cuando confronted opinions or este views. documenta So Marcus was saying, parecía a well, we should punto de respect documenta and happen in convertirse all en of una our locations. explosión de It's just opiniones muted and divergentes, somehow alguien dijo, say miren, that deberíamos simplemente I'm decir que documenta, Documenta va a ocurrir or en in todo the este same montón de invisible lugares form of distintos, appearing, sino en or in Kassel, the que slums fuera of una especie Nairobi, de or in the villages no in the mountains, documenta or anywhere casi else. imposible que That se would be estaba dando maybe en una aldea en las this montañas desborde, no? o Or en un barrio en the Nairobi. overwhelming, over Este sería esta especie de flown desborde del que limitations habla of the Steven, documenta as we see it salirse with por its fuera de los structure and límites management. del And I espacio think I agree with museológico de Stephen. So documenta Documenta con su just estructura transform y su aparato to administrativo. something else. Y estoy de Thank you. acuerdo en que debe Okay, ocurrir una transición de super. este tipo. Annie, I wanted to ask you, I mean, when we did the show, the Museum of Art Util in the Van Abbe, we asked Ani, cuando hicimos the la museum to exposición make Museo a de Arte museological Útil turn en Eindhoven, in a number of le ways. pedimos al This museo was not que just cumpliera con an este giro exhibition that zoológico. visitors would have Esta visitors, it no would have sería una users. We asked the exposición exhibition to be con free, no visitantes, admission costs. sería I más mean, we bien really asked usuarios. for the Queríamos que museum to fuera una turn in that exposición respect. sin costo But y of en ese course, sentido le whilst pedimos there al was museo que realmente diera el relevance, the giro. repercussions of that show, very real Pero claro, repercussions aunque that I see still in quedaron the Van algunas Abbe. I wonder if you repercusiones could del museo, talk a creo little que bit han quedado about cosas. whether you Me felt a pregunto si turn, podrías hablar in un terms of you, how poco you felt about the museum more de generally. esto. You've obviously ¿Sentiste un now moved giro? on to Co- directing a national Claro, ya museum, no estás and how en that el museo, ahora change has diriges un happened or museo hasn't happened nacional. there. Like, what did ¿Ha that ocurrido mean to ese you? Also giro thinking también about en your este practice nuevo as an exhibition contexto? maker as ¿Qué well. significó este giro Thank para you, ti Nick. en lo profesional y Thank también you, en lo Tanya, and thank you, personal? everybody. I can't tell you what a joy it is to be Gracias, here Nick y today. Tania. Um, Estoy and muy, to muy contenta celebrate, de my estar aquí gosh, what an hoy extraordinary y de moment this is. celebrar, Lumbung rayos, is qué momento the best extraordinario. Este adventure. The Lumpung grown-ups have es taken over the building. It fantástico. is an Siento que por incredible fin wisdom and kind nos of hemos capacity tomado la in what we're estructura. Hay experiencing here that tanta I think we've never seen sabiduría y before. capacidad en lo It que will be vemos aquí. lovely, Esto no Stephen, se to ha think visto about whether nunca we are on the antes. diving board Me encantaría or whether pensar we junto con swim or what Steven we si se do in trata all de un of this, but trampolín, I couldn't si be vamos a more nadar o grateful qué to vamos be a hacer con in this todo company esto, thinking pero about these things. estoy But to answer infinitamente your question, agradecida de yes, estar I aquí think, I con mean, one ustedes of the pensando en really estos interesting things, temas. just to slightly pick up on En what Stephen respuesta a tu said about this idea pregunta, of, jump off the diving board or not, creo que I algo think muy Tanya's interesante. practice shows both. I think there's something very Bueno, yo interesting creo about the que fact la that práctica de she Tania was nos the one who muestra pushed ambas us in that cosas. moment Creo of que the es museum interesante que to ella nos literally haya use the impulsado museum, to use the en aquel platform, to think of entonces it a as pensar en usar el museo, a space to be kind of entenderlo articulated and como un pushed in a direct espacio way. And que se yet podía she articular y also
empujar en otra dirección. makes Al other mismo practice that tiempo, is more ella expressive, that is también more produce otras specifically prácticas que artistic son in a más maybe expresivas, representational way, and it más can be both. There's específicamente no artísticas, reason quizás desde un why punto de vista extraordinary artists can't do representativo. both. So I think Y ella I would puede like hacer us to ambas feel like we're cosas, y in no hay that razón por la que artistas broader pool, and extraordinarios we no are pueden hacer benefiting right now ambas cosas. Y from yo that quisiera pool sentir in que esas terms of son las aguas en las seeing que both. estamos, I think aguas que yes, abarcan that muchas cosas, y practice, que that eso está moment when Tanya bueno. pushed us, which I must say was a very Creo que en aquel generous moment of momento, her, saying we cuando will not Tania do a solo nos show, and we empujó, y creo que tried fue and muy thinking generoso de su through parte decir: about "No what voy a hacer is una a exposición museum done. So individual, it's always quiero felt that I've pensar sort of con like used, ustedes like qué es what lo que can hace un this museo". mechanism Y do? siempre está esta The idea del museum is a uso, time ¿no? ¿Qué puede machine, as we hacer este know. It aparato? is El museo, a como space sabemos, of es canonical una kind of máquina del tiempo, sedimentation on many es un levels, espacio a de place that sedimentación reifies many canónica, modernistic es kind of un espacio que histories of art. reifica But could it be a historias place to modernas del sediment another kind arte, of pero history? And podía that's what was también so ser un exciting lugar en for el all que of us. se I mean, on sedimentara another otro level, tipo now de that I'm historia. Y eso fue in lo que nos Dublin and I'm kind of entusiasmó. running another Ahora museum que and estoy en have learned so Dublín much, I think, y dirigiendo maybe otro an easier museo, question y he for us as aprendido curators tanto, and as creo organizers, que es una I guess pregunta I'll más be asking sencilla Mr. para quienes Hollister and you trabajamos en later. curaduría y We are administración. part of a kind of civic mechanism Somos on some parte de levels una especie already de that is mecanismo implicitly kind of political cívico. on some levels, is Esto ya implicitly está un poco dado a un nivel ya supposed to implícitamente reach out, político. obviously through a kind of a process in modernization of edification and education. You know, that's Hay what un the proceso Stockholm ya Museum de was in the de 19th and educación, 20th y de centuries. eso se But there's something trataba very el useful museo about como that estructura tool. pública en los siglos So XIX y I think XX. Pero esa Tanya is herramienta pushing tiene us mucha to think about utilidad. how we might mobilize it to kind of Así que understand creo how que its cuando visibility, Tania nos its incitó a scale, movilizar its esta mechanism herramienta could be para entender su visibilidad, su repurposed. escala, su Um, mecanismo y and formas posibles rethought de alterar su was a propósito very y de exciting and wise thing. repensarlo, And I think about it a eso lot. fue I think muy I think I emocionante y always sabio, y feel sigo like that pensando en journey was eso. something that I Creo que hold todo with el me tiempo right now siento que because it ese is viaje es exactly that algo a lo que me understanding what apego aún hoy en is the día, use of the porque es museum, lo que whatever me about the permitió museum, entender the use of art. justamente cuál es el How do we uso, use cuál es the la museum, utilidad and how del do we take museo the y cómo lo mechanism usamos, that is cómo still podemos somehow tomar el mecanismo agreed socially que within the sigue social contract. siendo You could say the same thing about forma Documenta. It is parte still dentro del agreed contrato as a space social, in como which se we puede would decir de allow Documenta. a Lo space for aceptamos artistic usarlo and como un intellectual thinking espacio around en el que artistic practice. permitimos que haya So for me, pensamiento yes, the artístico e joy is learning intelectual. all that Así que through para that mí, sí, claro, me alegra process. mucho haber Also, aprendido todo deeply eso a través de understanding aquel in that proceso, moment, if we would y like to take that también one-to-one entender en further, profundidad en ideas about aquel entonces locality, which is esta something I've idea been de la coming back escala to, uno a how uno deeply y la noción de inadequate lo the local, museum is, and how deeply inadequate y our art entender cuán institutions are. inadecuado es el And museo y cuán we should never inadecuadas be son defensive las about that. We should instituciones understand how artísticas, we y need to debemos mobilize tenerlo claro. No better debemos and in actuar more a la interesting ways defensiva, debemos preocuparnos because por cómo movilizarnos mejor de we formas need to más simply engage with interesantes, the practice that we porque find tenemos urgent que and simplemente important. participar en And la so práctica que nos resulta I think that urgente e for me was the importante. great challenge of that moment, and I'm sure Tanya will talk about Pienso it que too. es un gran desafío We para were mí. faced Estoy with art seguro que Tania va a hablar inadequacies. de eso también. There's a lot of ¿Cierto? joy in Nos exhibition tuvimos que making, but I know a confrontar lot lo inadecuado que es el limitations museo. too. A And veces I'm nos sort of sentimos muy thinking bien today organizando una when we were exposición, hearing pero hay everybody muchas and this balance limitaciones. between things, Hoy and I was escuchándoles a thinking of Ocuye ustedes hablar, Enwesor, obviously somebody who curated estaba Documenta very pensando en beautifully many Okwye years ago, Enwesor, and he talked about the idea of que curó aquella epistemological edición tan violence. hermosa de And I think we should Documenta, own that. We y should él hablaba mobilize de institutions. We violencia should epistemológica, y understand how creo que we debemos reconocer eso. Nuestras brutalize instituciones and deben tener sediment and eso claro, segregate debemos in a way, entender cómo es despite que our attempts to kind of violentamos, historicize and give sedimentamos, space a to. pesar de nuestros And intentos I de think the historizar courage of y this ofrecer, document is crear exactly espacios. that. It's Y exactly that creo que la attempt osadía, el to valor de esta talk documenta back consiste en que and take it han over tratado de and to verdad understand how de we might use these asumir structures. eso, de So was it entenderlo y de Artuti or buscar Duncan who maneras so de usar generously estas by estructuras. Tanya Así que lo que coming to the aprendí museum del and arte speaking with us útil is
cuando not only Tania vino a art that can trabajar be con used, it's nosotros en also el its museo, institutions, es its que no es solo el practices, arte lo que se puede and usar, we sino might también las link instituciones, las its prácticas potential y for cómo all of us as podríamos audiences entender and as sus workers in capacidades. Um, beautifully put, Tanya. Love to bring you back actually. Hermosas The, the, palabras. um, Tania, quisiera the title regresar for this contigo. InStar program is Operational El Factography, título de esta which programación comes from de Instar se Tretyakov. llama Fotografía And I Operacional y think in viene that, de it's Tetriakov, kind of already y pointing creo que to ahí questions ya of use, estás question of impact, structure, effect. But you señalando hacia also very preguntas de much uso, impacto, estructura, mobilizing efecto, the kind of inadequate form pero of tú exhibition también that's being built estás in Documenta. So I was movilizando en wondering if you cierto could modo speak to esta this forma point about inadecuada de owning la democracy. exposición aquí en Documenta. Uh, Entonces quisiera ver qué piensas I de have to esta say forma de that relacionarse con in a mecanismos way, what I brought inadecuados. here Instar Bueno, en is not cierto modo, lo que exactly, let's say, he an traído example of aquí, art utility Instar, itself. no es The way I did exactamente it un ejemplo was de arte útil. basically using Yo lo he hecho de esta Documenta. manera. I use Documenta. Básicamente, la idea era I try usar to per se Documenta. would use Documenta as a platform Usé to give Documenta como una visibility to people in plataforma Cuba who have been para artists who darle have been censored, visibilidad a who have personas been en erased Cuba, from the artistas history of art, censurados, and who have a been, quienes se ha borrado de la historia del arte receive political violence. y que han sido So sujetos de basically, violencia I política. use Documenta as Así the que platform básicamente usé to Documenta como generate una for the first plataforma time an attempt para to generar create another por archive, primera vez un intento de a kind of a crear history otro of archivo the y independent una art movement especie in de Cuba that is historia 60 years de old, los movimientos de and arte independientes en who, Cuba in a que way, datan de have hace más de been 60 años y que de purposely cierto erased modo by the government so people don't han know if sido they belong to a intencionalmente tradition borrados por el or commit gobierno the para que same la gente no mistakes sepa over que and over because they don't pertenece a una learn from any tradición. previous Las personas cometen los experiences. mismos errores And una also y otra vez porque because no pueden I feel aprender de experiencias proud anteriores of what y we have también accomplished as porque artists in y a place también that para is que a nos totalitarian sintamos regime that orgullosos is de lo que hemos suffocating logrado any siendo desire artistas en un for lugar con un for régimen for free totalitario expression. que sofoca cualquier So deseo de libre I did it in the expresión. most traditional Así way. que When we looking at the lo hice spaces, usando I say no, I el need the formato most más tradicional, conventional ¿no? Cuando place vimos possible, los which is not espacios, what yo I do dije, miren, usually, yo quiero que me den el but because espacio I más wanted to have convencional the white posible. Y cube, no suelo hacerlo, so pero es que people quería understand que the tuviéramos este already come cubo with this blanco para knowledge que behind la it of gente, respect because there is a white cube. la gente ya está So un poco, basically, asume esta actitud de yeah, and respeto things al have interior del cubo we had blanco fun y stuff quería aprovechar happening. For eso. example, now we are people Estamos demanding to be in the organizando cosas list of censored divertidas. artists. Por Why are not ejemplo, in the list? ahora hay Well, gente because que we está never existed, exigiendo estar en la basically. lista So de we are artistas now censurados. Hay kind gente of que nos escribe, ¿por growing qué no this estoy en la list, lista? Bueno, and no people are sabíamos que sending us everything existías. that happened to Así them. que So it has estamos been a ampliando very la lista y important la gente process nos also está for us who describiendo are lo que les ha creating this pasado. this Así que ha show. sido también un And we proceso wanted to use importante para operational quienes estamos photography because we preparando la wanted to exposición. give this Y sense usamos la of expresión factografía for the operacional porque show of queríamos the same comunicar. operation Tetrachov did, Queríamos which que la is energía being in a de la place exposición trying to fuera use la de this la kind of operación de Tetriakov, estar en un lugar y tratar notes de to understand usar what is happening there, and also for people to este espacio para itself, entender lo que está see themselves pasando y and see para que what la is gente se happening in the pueda ver, community. para que se So puedan ver it's more complicated reflejadas y than that. ver lo This que is está the quick pasando en answer. sus comunidades. And Es más basically, complicado, pero we esta es la basically have versión been digging resumida. images, Y memories, básicamente names, hemos estado practices. excavando And the reason imágenes, why we did nombres, 10 memorias, exhibition, which at the prácticas. beginning people thought Y it la was going razón to por be la que impossible, hicimos 10 exposiciones, al is because principio we la gente want to pensó que sería also imposible, have a es metaphor, porque basically, queríamos about también traditional. Like this is the most traditional exhibition I've done in my crear whole una life. metáfora, por así decirlo. Esta es We de hecho, wanted la to exposición actually más tradicional show, que yo he hecho en first toda of mi all, the vida. instability Queríamos, of the de hecho, situation in Cuba, mostrar, the en fact that primer you can lugar, be in la Instar inestabilidad de la working for situación 3 en months Cuba. on, El hecho de I que don't know, puedes a estar en campaign, and then the day Instar, before pasar a new 3 law meses appear, trabajando and en all una the work has to campaña be changed y very un quickly. día So, antes and publican also una we nueva wanted ley y hay que alterar for toda la people to obra. understand they will never get it. Y queríamos también They que will la never get gente what Cuba is entendiera because they will never have the complete que nunca van a entender lo que image es of Cuba, what is happening. porque nunca So tendrán we una wanted imagen completa de lo que está pasando. this is the quick Así que answer, queríamos, but we wanted to esta have es la this, versión breve, also ¿no? we De mi understood that it's
respuesta, también entendíamos
que es imposible transportar a Cuba hasta acá, transportar la experiencia represiva que vivimos cotidianamente hasta acá. Entonces, lo que queríamos hacer en esta exposición, la actual es muy distinta, pero queríamos lograr que la gente que viene trate de sentirse como nosotros nos sentimos. Les damos cierta información, pero que traten de sentirse alegres, oprimidos, que tengan esta gama de Stephen, within this emociones a context of través the de la useological exposición. turn, then isn't there huge Steven, en space el for contexto del giro a usológico, documenta to no be podemos decir used que hay in this sense? mucho So the museum can espacio para use usar it, documenta en and that este use can keep sentido. on happening. It Usar los doesn't need to. museos y We don't ese need to be uso podría seguir constantly on dándose. the edge of the diving No board. tenemos que estar Yes, I think we're talking about constantemente two different quedarnos al things, borde del which are trampolín very que has connected. descrito. Claro, pienso que Anything estamos can hablando be de dos cosas used. distintas que están It can be the object of conectadas. usership. It can be Cualquier cosa misused from an expert puede perspective. usarse bien o mal. I think it's fair to say that from the perspective of Pienso the que es correcto epistemocracy, decir que desde la perspectiva we de la are epistemocracia artística witnesses to the misuse of estamos various histories presenciando of un uso museological structure, errado, and we un all are involved alegre in that uso for sure. errado de la When I estructura was referring museológica to aquí y the lo zoological turn, I aplaudimos, wasn't sin talking duda. about the Cuando yo estaba repurposing hablando of del the museum giro space per se, but usológico, no estaba art hablando de itself. buscar In nuevas what maneras way de usar art el could espacio undergo and museológico, is sino estaba undergoing hablando del a arte zoological turn, mismo. Y me and pregunto, in what ¿cómo way, puede el when it arte comes into incurrir contact un with, giro let's say, social usológico? movements, ¿Y qué pasa cuando al entrar en where there's a contacto, por ejemplo, con disparity los in terms of movimientos control of representation sociales, between those coming donde hay from the una art world and those disparidad who en are términos de active on the control de la ground? Art representación entre needs quienes to be vienen del mundo del very arte y quienes trabajan en aware el campo? and to have misgivings about its Y own allí el legitimacy and arte its own debe privileges and ser so on. So muy it consciente y needs to break cuestionar sus itself propios down privilegios into y its components. It capacidades. needs to. It sounds Entonces very yo normative, afirmo que but it tiene que actually descomponerse. has Suena muy discovered normativo lo que the digo, tiene que necessity descomponerse, to pero yo diría que más bien ha in order to descubierto la successfully necesidad deterritorialize itself and para reterritorialize poder successfully in the use of the desterritorializarse real y, estate, to break y itself into component reterritorializarse con parts that can éxito be en un reassembled espacio or de assembled uso, tiene que partially, dividirse en rather partes than that. I believe recombinables that que se the best puedan way to encounter reensamblar art de is manera always in its parcial, integrated en vez form, de la idea putting de its que object siempre la out mejor as an forma de artwork relacionarse con el arte es oriented en su towards forma spectatorship. integrada, I think there su is a cualidad kind objetiva de of obra de arte expuesta para an ser vista por inadequacy, to use espectadores. Annie's term, when Pienso que we es encounter inadecuado, para art usar that la is expresión de doing that Annie, successfully and usefully eh, operating in this way, encontrarse and con then arte it que is está merely haciendo eso, repatriated operando de into manera útil en su a contexto y repurposed que ha sido museum space. And I simplemente think that, repatriada a like, un what would espacio inadequacy actually adecuado mean in this sense? It museológico. means that there is, Entonces yo me pregunto, ¿qué sería algo anytime you say inadecuado something is aquí? inadequate, you are assuming some kind of Cuando implicit dices que algo no normative es horizon. It's adecuado, inadequate with asumes respect que hay to un some horizonte expectation. normativo And this horizon implícito. of Es expectation is what? inadecuado con Well, I respecto a think it's cierta the unfulfilled expectativa. promise of Bueno, ¿cuál modernity. es I think este that that horizonte de constant idea that art expectativas? Yo could pienso que es la promesa que la fulfill modernidad no a cumplió, useful la function idea within de que el society. arte Art can podría give lograr itself the una función means to do útil that. And en what la we're seeing sociedad, now with an pero entire el arte generation no of se practitioners, abasteció de and los there's medios historical necesarios examples para of some of that. lograrlo, y Many of pienso them que lo are que in the vemos art ahora culture, en arte útil, but not all of una them are. generación There are many actual, hay people who have también simply ejemplos not been históricos, muchos de retained ellos en nuestro in the archivo de narratives. arte They've been útil. lost to Son posterity, but ejemplos que no han they sido, que actually no se were recuerdan en las perhaps narrativas, trained as pero artists, ejemplos had a de prácticas de self-understanding as artists, but personas operating que se outside of educaron como artistas, se an entendían apparatus como of artistas, capture pero and operaban visibility. por fuera de un aparato de But what they captura y de did, you might say, well, visibilización. then it's not art. But you could also say very Pero fairly that podríamos, it's not alguien puede decir, pero art. entonces lo que hicieron And I no es think that arte, pero yo creo not que art también sería justo is decir que also a very no key es no component to arte. Y understand, yo pienso que not in no terms of what we're doing arte in es museums, también which is un a key thing, but to componente clave understand de and entender to no lo que estamos feel haciendo aquí con a museos, que es sensitivity in importante, accompanying these sino practices, entender y which have sensibilizarnos a la hora de acompañar estas have prácticas slipped their mooring in a certain way, have carried que out a se han kind of an salido, eschatological move, ah, not to han disappear, dado ese but paso actually to escatológico más yes, for allá, traction and no purchase para for desaparecer, these other practices. sino creo para I tener really mayor think that if tracción. we, you know, Y yo if pienso we de are verdad hearing, and que it's a kind of an eh, incredible, joyous paradox to hear the director of a national es museum una say paradoja museums are inadequate. jubilosa, Well, if ¿no? Que they're aquí la inadequate, directora de and un they museo are, nacional está then diciendo que los we need museos no son to indeed adecuados. repurpose them.
Entonces, ciertamente tenemos que encontrarles un nuevo uso. Cuando surgieron los museos hace 200 años, su tarea era mostrar cierto tipo de arte para el que no había ya otro lugar. Bueno, si ahora arte significa al menos parcialmente otra cosa, entonces de verdad necesitamos algún tipo de institución que asegure que se integre a la narrativa de nuestro tiempo. I want to go back to what I did here because I think I need to Quiero clarify that regresar un poco the a lo que dije proposal I brought anteriormente for porque creo Documenta que this time is not tengo arte que útil. aclarar. It's La using proyecta que traje a Documenta, but it's not arte Documenta útil. So no I think es this is arte important útil. to Estamos usando because actually Documenta, all the pero no es arte forms that I útil y creo use que es for the importante exhibitions are aclararlo. traditional Porque de hecho because I las needed formas to que look estamos usando like aquí, las if formas have you ever expositivas son seen everything tradicionales, I've done porque the necesito little ese thing of not aspecto. passing Mira, don't approach the artwork like you can see there the little tú has like visto que en museum mis thing obras like nunca hay don't un letrero que pass because digan the no work se is acerque a la aesthetic obra, don't no touch cruce well la you know this raya, porque this la not obra es perfect it's not delicada, no perfect tocar. but Tú I sabes wanted que to en mi make a obra esto note nunca ha you know kind existido, of pero aquí use all lo the necesitaba. En prototypes parte of era para usar el humor, dignity usando or to humorísticamente los quote used by this estereotipos de la institution dignidad of artística value que because I'm usan talking about people who instituciones nobody values. como esta, So it had to be a porque estoy contrast. hablando So de this is personas a had to be quienes clear. This nadie le project is not arte reconoce útil. dicho valor y I quería have been crear este researching for a very contraste, long time este what you guys contraste. know called estética, Yo llevo mucho and this is what I'm tiempo focused now about how to investigando do lo que art llamo that is estética. ethical, Y aquí me not estoy because it's enfocando moral, es en but it's cómo trying hacer to un create a arte que new es way of ético, relate. no porque You tiene un know, valor so this is moral, how sino porque está this is the tratando de stop. This is crear kind of a nuevas necessary stop formas de after the relacionarnos. 2 years I was in Cuba Entonces, esta fighting es un poco with all una my colleagues parada there. So necesaria luego de clarify. 2 años que pasé en Cuba I peleando suppose what con I'm todos interested mis in is colegas allí. the scales and registers in your practice. Claro, a mí lo que me And interesan Instar, son las ask you escalas to, y are registros en tu different práctica scales, con they're different Instar, con registers. Arte They're Útil. Son part of who you diferentes are as well. escalas, diferentes registros, todos parte Saman de quien Mohammed. tú eres. ¿Quieres añadir So, algo, Mohammed? well, I just wanted to actually comment on something about. I think many Quería artists find themselves comentar, in this position when they are trying to be socially pienso engaging. que muchos artistas And nos I think encontramos that en also este tipo de correlates to the point situación. that you mentioned about, Quieres okay, is it art or is it not art or is tener it un not that compromiso art? social, Because it's very difficult tiene que ver sometimes con if you nuestras want to have preguntas. like ¿Es this arte? ¿No es arte? ¿Es social no, and no political arte? reflection or projection in your work, Creo que and si then quieres it's too direct, proyectar and tu then obra en people el say plano that it's not social y art. You know, it's político, more of a an veces es article or like demasiado directo y a entonces te newspaper dicen que content. no es arte, And then if you es want más to just como un be contenido very reliant periodístico, on por ejemplo. semiology and Pero luego, si putting quieres things usar between the mucho la lines, as they say, semiología then it can be a little bit y too decir cosas de mysterious manera or a little bit implícita, entonces de ununderstandable, pronto se vuelve un unreachable. And poco I think demasiado this is what a misterioso, lot of difícil de museums, I entender, don't mean to generalize, but difícil de this is what acceder. a lot of Creo que museums muchos museos, actually no suffer voy a from, you know? generalizar, pero And that's pienso why que it's a muchos very museos small tienen segment este of the problema. population that approach art, Y you know, pienso que por because eso for a lot of es un population, I grupo mean, what is muy art? pequeño It's, de la you know, población 50 cents que saying, se aproxima al I arte, take you to the porque candy shop, you know, and this is, para mucha and a lot of people gente will el justify this arte point. es They will say 50 this is the Cent art because this is the type of content that y we mucha consume. gente dirá, miren, So este I es el think there is a contenido very que important, nosotros consumimos. one of the most important Pienso aspects, que at es least to me, uno de los when aspectos más creating art is importantes, por lo to have an menos en lo entertainment que a mí side respecta, side a to la it. hora de You know, crear arte, entertainment must be es something que tenga un aspecto an de element that exists entretenimiento. because otherwise the normal consumer is not going to Debe take it haber in. un elemento de Because if we want entretenimiento, to porque de actually have otro modo, usable los art, even consumidores useful art normales that like no, no se interesarán. magnifies a Si quieres sound tener or a un arte message, útil it needs to be que consumed and it magnifica un needs to be sonido o un noticed mensaje, by es necesario que lo people, but consuman, like es art needs necesario to que be lo usen, popularized. que That's I think la what I'm gente trying to say. Because eh, if art is going to just entienda. stay El in arte debe those popularizarse, es lo que specific estoy tratando de decir, porque si forms no el of arte se va a quedar en unas formas fancy terminology específicas, and graduates con of art terminologías academies and art historians and elegantes y curators personas usando and lenguaje venues like académico e Documenta and histórico things that are similar, en where espacios como people want to talk about their Documenta, work and then etcétera. they like mention a couple of
la gente va a hablar de su obra y cita términos then que there's la really gente del común no puede pronunciar ni maybe escribir. there's the Entonces, intention of creating a social impact, but the intention by de itself pronto puede haber la is intención not ahí de enough. crear un And my espacio, un second impacto point, social, pero con la is intención no what also basta. Tanya Y mi mentioned segundo punto, about when she was talking about algo que Cuba también and saying that mencionó Tania people would cuando never hablaba de understand the full Cuba, image, al decir que and that la is gente something that nunca I va a can very much also entender identify la with imagen as an Arab, completa. who Y lives yo me who identifico lived most mucho of con his life in eso, Syria, yo que vengo del mundo árabe y pasé casi when toda we mi came vida to en Trampoline Siria. House, our Cuando strategy vinimos was como let's Trampoline use House, nuestra Documenta estrategia as a fue megaphone. Let's usemos take advantage Documenta of como this megáfono, venue, and let's take aprovechemos advantage of this estas instalaciones, occasion, because it's aprovechemos a once in la a ocasión, lifetime opportunity, porque and solo just se try da to air una vez whatever we want to en la say and vida whatever we are y trying to say. tratemos de And ventilar lo que of queremos course, I decir. think that's not only in our Y collective, but claro, other collectives where like eh, people of mixed así no cultures and solo en mixed nuestro backgrounds have worked colectivo, together. otros There were colectivos some donde hay personas de clashes diferentes and some proveniencias que trabajan juntos y por disagreements supuesto hay about how to desacuerdos, explore that and how to conflictos sobre cómo execute it, explorarlo, cómo because and that is related to justificarlo. actually decentralizing the art scene Y from eso tiene que and ver not con having it la idea very de descentralizar la escena del arte centralized in the West, and I think y que that no esté having centralizada en Ruangrupa and having an Occidente. Indonesian art Y collective pienso taking que charge for this el year hecho and de que having more Grupa artists of other se backgrounds hubiera participating in ocupado Documenta de this year organizar e is invitado definitely a something artistas de otras that partes a could participar, steer the ship pienso in que in a eso better podría cambiar el curso de direction, la embarcación because if there is one thing that para bien, Documenta this year says, and of course it porque says more, but algo que one of the esta most edición de important things Documenta in nos my dice, opinion is that claro, dice más, this pero Indonesian collective una de las cosas have más said to the world importantes there is another way, nos dice, este the Western colectivo way de is not the Indonesia only le está way, diciendo al and mundo, miren, for hay the otra last 50 manera, years it la has manera been the only way, occidental and no it es la única. hasn't proven to be very Desde effective, hace because 50 años art es la is única still the manera y no ha product of demostrado ser muy and efectiva the porque el product and the arte sigue pursuit of siendo a specific segment in el the producto society, y and el that's why interés de it's un not sector very muy específico it's not de very la popular, sociedad and y es por eso que to no just go es to muy like the daily popular, consumption and what people excepto talk about, si calling it the mainstream. te And I think interesa our lo que la practices have gente to start consume a visiting diario, the lo que mainstream llamamos area. la cultura Otherwise, dominante. it will Creo never que nuestro arte meet tiene que its planned conversar, potential empezar a of conversar con actually esta having an cultura impact. dominante, o si Even though no, a lot of nunca logrará artists, su whether it's like objetivo an artist de ego or lograr like cambio. some sort of like Muchas principles that veces they're very sí hang existen to, ciertos and they say like principios I will never go artísticos down o that road, un or I don't ego want to be al like que los mainstream. artistas se adhieren y dicen, If I was no, called no mainstream, quiero I would be participar very de la glad, because I cultura know that dominante o I'm comercial. well Bueno, known. si a Other mí me people are dijeran que yo consuming soy comercial, eso me agradaría mucho porque my diría, work me and my conocen y la content, gente está because consumiendo especially mi also that obra, mi museums are contenido, also something that's like very much a Western porque product. además In other places, los museos son en buena museums medida are un perceived producto de as like this pretentious Occidente. En otros place where lugares pretentious people se go to, percibe a los and in some museos como places un lugar this social stigma does not pretencioso al que exist, va la but gente then pretenciosa. museums are En also otros lugares no very existe este estigma social, pero very ideologized, and los they are museos también tienen una following a gran specific carga propaganda. ideológica. I mean, in Cuba, Siguen, that's the son, case. están I can allí tell you para that in promover most una of the countries in the Arab propaganda world, that is the particular. case. Así ocurre en Cuba y en la Producing mayor art parte that de is los países del supported mundo árabe. Es así you know, también. uh, Produces governmental, arte que apoya, semi-governmental institutions are eh, always que telling apoya stories and following instituciones ideologies that are gubernamentales o not representative semigubernamentales. of the Ahí se actual está contando population. una historia And y that's se one of está the ways also why I mentioned earlier, propagando like una people started ideología que just no representa a la making art población. when documenting the Syrian revolution, creating content about it. It was just about documenting, because if you had the means Así por and eso the hablé de budget and aquel the momento en Siria en el que circumstances la to gente to empezó a actually producir create an arte artistic simplemente porque content estaba about what is tratando de happening, then documentar it's lo que only estaba because you are allowed pasando. to. And if you are allowed to, it's just because you are telling the story that the government wants you to tell. Quienes tienen acceso a los It was recursos more para like producir then you are a contenido sellout. oficialmente artístico son So personas que like simplemente it's se puede decir interesting que like how the trabajan para el context gobierno. play a Entonces big es part in interesante how art cómo is el contexto perceived and cumple un created, papel because importante at some en point cómo then se percibe a los just documenting things and les selling it as artistas it y is
is actually more porque honest, but a also more veces solo artistic than documentar algo y creating presentar things lo que está according to, pasando like, the es artistic algo más sincero, pero a values la and vez más artistic principles and artístico que following producir de specific acuerdo artistic con schools and valores so y on principios and so forth. artísticos, de acuerdo con So ciertas like the escuelas context is estéticas, also a very etcétera, big play, etcétera. and I just Así want que to el finish contexto cumple un papel clave también. summarize, Y like, para terminar again, just y resumir, confirming solo the quisiera decir necessity de of nuevo, decentralizing solo quisiera the art confirmar world que from the es West and necesario looking at other descentralizar el practices and mundo del arte, views, because the sacarlo de documentary, I mean, Occidente, right now you go examinar into otras prácticas. around all the venues and Ahora all the mismo, en products that are produced by Documenta many artists from around the hace world, and you just see y that ves cosas there is a lot of producidas por culture and a artistas lot de of, todo el like, mundo y ves massive que hay grandes amount cantidades de of cultura, talent una and enorme cantidad de technical application talento that is just y executed and de produced by artists aplicaciones that, if técnicas it wasn't for this accidental producidas por documentary vision, they artistas would have que never made it. si no And fuera por it's great that they made esta it here, documenta and accidental, nunca hopefully it habrían just llegado continues aquí. this way. Es genial que estén aquí y Thank espero you que very much for continúe those, siendo así. inspiring words. I think we've been talking for an hour and a quarter. Gracias. Maybe open it Creo up, que um, llevamos in ya the spirit of 1 hora y leadership. 15 minutos If there are any hablando. questions Quizás from debemos the floor, ahora escuchar si hay preguntas o not all comentarios at en el once. público. I don't want to cut anyone off, but in the spirit of moving forward and answering that question about after 10 years, we're Para can we move responder now esta pregunta sobre qué treading out pasa en los on próximos that. 10 I do want to años, say that antes de take home entrar en really eso, to Nick and Annie and quisiera Charles, rendirle and of homenaje course Tanya, a Nick, for doing Annie, that Charles y show claro, and Tania, that research por haber project hecho aquella exposición around the Museum de of aquel Art proyecto de Utility, because investigación I think without sobre el Museo that de Arte research Útil. initiative, Pienso que sin I aquella think it's definitely part investigación, of one of the genealogies of what we're seeing here at the creo Documenta. que forma I mean, there's parte sin many duda de genealogies una that de come las together there, genealogías de lo que but the estamos viendo conditions of aquí en possibility Documenta. Aquí are convergen actually very muchas different. genealogías, pero las And condiciones I'm very, de posibilidad las crearon ustedes. well, I'm Y very yo me grateful for siento that, and I'm all the muy more aware of it because I had agradecido played a very por small ello role at your y invitation in me siento muy rethinking consciente some porque cumplí un of the papel muy vocabulary. pequeño And cuando ustedes me and we invitaron a put forward repensar parte del a sort of a vocabulario. lexicon, a sort of glossary set of Nosotros terms very propusimos una experimentally. especie de And léxico, of de course, whenever glosario you do that, de when you forma work on a muy project like that, you're very experimental y sensitive cuando to haces their algo así, usership in the future. And as I eres muy walked through this sensible a documenta, su posible uso futuro y al I'm caminar por esta very documenta humbled and but also very excited to see me those terms, siento, which I mean, the word usership itself was not even in a veo dictionary when que we pretended it was. la And palabra I hear it, I see it written, and I usership, see that de it hecho, no has estaba en el received, to diccionario use an en agricultural inglés metaphor, en esta has época actually y ahora veo taken. aquí And que se it's la quite está fascinating because usando as a philosopher, we know that y me parece copying fascinante is porque invention soy socialized. filósofo y And sabemos que la so copia plagiarism is es la always socialización de la I invención. don't mean El plagiarism in a bad plagio sense at es all. I mean, siempre the usership, the plagio en un sentido unacknowledged, positivo, es decir, not es el uso no self-conscious usership reconocido of a whole set of y no possibilities that intencional application opened up. de un conjunto de That's really exciting. So posibilidades on that basis, que se generaron en aquella that exposición is the y way eso me maybe entusiasma we could mucho. begin to make Así this que creo que así shift podríamos in perspective comenzar towards a the ongoing usological cambiar turn, nuestra both the perspectiva con usological respecto turn a la of continuidad del giro institutionality, which usológico, continues to exist, although it's challenged el de las programs of instituciones, authority and por so una on, parte, and the usological turn of art, which I think, or at least y el my giro reading, is usológico taking a del substantively arte, different configuration. que yo We diría now think that art se está refers to the configurando same de type manera of diferente. Ya no podemos practices pensar que el and arte se symbolic configurations refiere that it al did mismo tipo de even prácticas y 20 configuraciones years ago. simbólicas que But hace 20 años incluso. my question, I guess, and since there's Pero mi several pregunta, institutional players here, is porque aquí hay varias wouldn't personas it que be trabajan en a fantastic moment instituciones, to entonces mi pregunta es, ¿no sería este un to go to the momento next step in the usological turn, fantástico the para dar usological el próximo exigency paso en el giro of the usológico institutions themselves? I mean, there is clearly en cuanto a las a instituciones?
está claro que hay un llamado implícito, hay un deseo, sino una necesidad de que esto ocurra y de hecho abrirle paso al uso, no solo para darnos, satisfacernos con con su inadecuación, I just wanted sino very quickly encontrar formas add de Gemma Medina and adecuación. Alessandra Saviotti, who actually did an amazing Gem- job at that Gemma exhibition. Medina y Alexandra Saviotti, quiero mencionarlas porque And they were, trabajaron en aquella I exposición don't know, they loved y the project so much that even when we were all tired and maybe the institution had to incluso go to the cuando next todos exhibition, they estábamos kept, cansados y la there institución seeking the tenía que ya best pasar a about la the siguiente research. So thank you so exposición, much to ellas Gemma and siguieron allí en Alessandra su for your escritorio perseverance. investigando, así And que I quiero totally darles agree. I think gracias por su now is the persistencia. time, like there is no Estoy justification totalmente de anymore for acuerdo. institutions. Creo que ha I llegado think un it's very momento, creo clear, que ya no se especially after justifican this más las documenta, although I am instituciones. predicting that the Está next muy documenta is claro, going to be sobre a todo white, después male, de esta documenta, European, aunque yo predigo very que la classic, próxima oh, you, documenta va a ser yeah, they do that. una It's going clásica to be very exposición de hombres boring blancos show, probably europeos. very Ya sabes, conventional. hacen eso, van a hacer But una I exposición think after this seguramente súper documenta, aburrida y it's convencional. clear that there is Pero creo no que tras esta way documenta for está institutions to look claro at themselves and pretend que ya no es anymore. posible This que is una kind of institución se mire taking al everybody's espejo y mask in a pretenda. way, this documenta. Aquí ya le So I estamos hope people quitando la really don't máscara a destroy todos change. y espero que la gente que está a cargo de las instituciones se atreva a dar ese Alistair, siguiente paso. got a question. Thanks. So I think I'm a bit maybe departing from this conversation on institutions, and I just Creo wanted to que offer de some pronto me thoughts on estoy the distanciando semantics of del this tema de las categorization. instituciones, I mean, I've pero been following tengo your ciertos work and the pensamientos arte sobre utile la for a while, semántica. and also just thinking He in terms seguido of el like trabajo there's en arte has útil been desde hace this tiempo tradition in y art and the artist history pienso theory que hay where una we call it tradición socially engaged en la art and historia del communal arte, art la and like teoría del different ways of arte, el terming it arte and presenting it comprometido, el kind of arte bringing it together. comunitario, se presenta y And discute yeah, de I would diferentes maybe it would be maneras. interesting to hear what do you think like Pienso que sería interesante distinguish saber qué this piensan arte utile from ustedes, all these other kind of distingue categorizations al attempts arte to útil de todas bring different estas practices under one posibles umbrella, and categorías o how diferentes do we maneras potentially de weave this together abarcar and diferentes kind prácticas of de este yeah, tipo y si or do sería we need to, posible or is this entretejer distinction estas actually very nociones. helpful for us to situate it in a Si es particular útil context and esta in a particular distinción para place? Before I situarnos en un let the contexto smart people in the específico. room talk, I just want to note that Si antes de dejar que arte hable la gente útil is inteligente, something I quiero came up with. observar que arte Then we útil es algo que realized se me ocurrió a mí Eduardo y Poggi luego nos came up dimos with in cuenta the 60s, and then we realized that Pino Poggi came de up que with ya arte otra útil in gente había tenido la the misma 60s, idea en los and 60, then we en found los, this, I can't remember now, this architect who lived in Mexico who came up with it no recuerdo, in the por 40s. ejemplo, el So nombre de un basically what I arquitecto want to say by that mexicano que is like incluso hablaba it de eso en los feels 40. that Entonces, ¿qué quiero this decir? latent Que struggle for art, this se siente dichotomy, que I think es una completely lucha latente fabricated en el arte. Esta because of dicotomía pienso yo que es capitalism, completamente consumption, and artificial other por rules, el quote unquote, capitalismo, that el art had to consumo y have. otras, entre comillas, And reglas yeah, I impuestas think al it's arte. something that is always been there. So I let the other people. Y pienso que esto siempre ha estado ahí, de hecho. I mean, it's a great question. It also is goes to Es the una heart muy of buena the matter. pregunta y va también al corazón I del think problema. that, well, the term that we were, or that I was most concerned with was not the idea of the arte útil, so El art as a término useful que a mí tool, me preocupaba but específicamente no a era dialectical tanto el término category arte of útil, relationality, a category of political subjectivity, which is usership. sino una Because usership categoría was de a term which subjetividad was política que excluded yo at the llamo beginning of usership modernity o from the realm of usuariedad,
Este fue el término excluido a inicios de la modernidad de la esfera artística. En términos generales, el fundamento de esta teoría era la posición del espectador desinteresado, alguien que no toca la obra de arte y la contempla estéticamente. Y en principio la idea era que la obra de arte no pertenecía a la esfera del uso. Entonces, en las prácticas que no tienen en cuenta esa figura del espectador, prácticas que son visibles, pero que no constituyen a una posición de espectador, sino que incitan a otro tipo de relación. Entonces creo que es útil en parte ver que se generó una división entre personas que pueden afirmar legítimamente que hacen arte. Y tú te dices, bueno, quizás haya un criterio, y hemos discutido uno de esos criterios, el criterio de escala, y lo que llamamos la escala 1 a 1, que puede ser muy modesta, pero quizás no se trate de confrontar el paradigma de la representación. Quizás ese no era el paradigma al que teníamos que enfrentarnos, sino al paradigma de la escala. Also makes me think of the notion that like there is this difference Lo que han between dicho consuming and using art. So for me, consuming me hace art is like pensar en la what you diferencia mentioned entre on consumir y spectatorship, usar like el how we arte. consume art. Para mí, And consumir art se refiere a lo practical que ustedes han using dicho art to me sobre seems like you build something los upon what you see espectadores. or what you Para mí, consume. So it usar kind of offers arte more of implica a construir process and algo a partir de continuity lo que in has a certain visto. way. Pienso que se Yeah. trata entonces más de un proceso And it could be on continuo. either side. I mean, because Puede ser a un lado o al the otro, binary porque between, let's say, la división authorship binaria and entre, spectatorship, which is also digamos, constitutive of the modern model, autores y to the point espectadores, where it que became también es naturalized and constitutiva del self-evident, modelo is challenged by the moderno, notion of al usership punto que because se the llegó a practice can convertir en be algo user evidente y initiated or naturalizado. Esto user puede pasar generated, también porque un or they proyecto can be puede originarse en los usuarios can either be mismos, directed towards a usership or emanate from one, puede estar indistinguishably. A dirigido a user gente para is que lo once use a o puede ser spectator generado and por an author, personas que at están once a usando. producer and a consumer, and especially Alguien que a usa user es is a la neither of vez those things. So it breaks that autore, binary espectadore y entirely. sobre todo no es, no pertenece a esta división binaria. Mi pregunta empalma con la anterior. Quería que hablaran un poco sobre lo que piensan son los desafíos y responsabilidades principales en la etapa de implementación que dicen ustedes está iniciando. Y quería quizás pensar si podemos también introducir el paradigma de la utilidad que nos haría pensar también en la productividad, el hecho de que el arte tiene que hacer ciertas cosas, al arte se le está pidiendo que resuelva problemas, por ejemplo, en cierta esfera. Quizás eso también es una amenaza porque está en juego la agencia, quizás. Este es un tema importante y cómo evitar, por ejemplo, que el giro usológico sea algo que se inscribe en el paradigma capitalista donde se te exige que produzcas. Brilliant question, absolutely, and the thing that we skated along the edge of all the time, because of course, Es in our una muy buena neoliberal pregunta y times, claro, the whole todos idea of hemos tomado el trabajo de abordarla porque en instrumentalization is, nuestra of época course, neoliberal the issue. la idea de Thank you. instrumentalizar, por supuesto, es un problema. So yeah, I think it's, of course, it's next step is be wise, be strategic, Por supuesto, pienso understand our que times, el spend a lot of próximo time paso doing what we're nos all exige doing, thinking sabiduría how y we una use and how mentalidad we estratégica. empower Tenemos que pensar en ourselves cómo within the nosotros capacities that we have as artists or nos curators or others. empoderamos, That's what's so dadas nuestras joyful, that's the capacidades wisdom of these como practices here curadores, and the etcétera. extreme experience of lots of them.
So we should learn from them. These are not unknowing or naive Debemos, projects. These are por eso, incredibly aprender de modern las prácticas and que vemos wise aquí en projects. That's what Documenta. you can Los feel as soon proyectos as que you look them encontramos come aquí into están CASA, I think. cargados de So we sabiduría. understand the threat. So I think Así identify que the threat. entendemos estos Understand the riesgos. times and the place we're in and mobilize. Creo que I hay que also entender nuestra I think it's circunstancia y important to movilizarnos. clarify Yo también first pienso que that es arte útil is not importante aclarar instrumentalist primero art. que And the el arte second útil no thing es arte is that instrumentalizado. is Y en not for segundo the lugar, use of those in power. que Is no es para que lo is usen las for gentes que those tienen el without the poder, power to be es able to para que lo enter a usen quienes no conversation in a tienen el powerful poder, way. para que And puedan also, I always establecer, remember entrar people, en una remind people conversación de manera that arte poderosa. útil Yo is siempre le not to recuerdo a make la things gente que work el arte better. útil So it's not about improving our no es para que life. las cosas It's funcionen about making mejor, no es things para work mejorar la differently. vida, So sino que it es para has que an las cosas implicit funcionen critique de otra manera. of what is Así addressing. que tiene una It's crítica not just, oh, implícita the pipe de is aquello broken. que Let's put aborda. something colorful No and es solo, beautiful este around tubo so it está works better. roto, It's about maybe we don't need the pipe. arreglémoslo con algo, You know, colores bonitos, so this sino is que kind de of pronto no the. necesitamos un tubo That's why aquí. I always feel arte útil is kind of Por anarchist in a eso way, and it has siento this kind siempre of que el very arte útil es en principio anarquista, transgressive tiene una, practice in a way because it is es una also a práctica critique. transgresiva en It's not cierto only the modo, porque es solution, but it's también the una critique. crítica. And it's No not es solo una looking, it's solución, looking es for también changing una the crítica. system, not Está a little buscando cambiar problem, el sistema, Can I jump no in un there? problemita. Just in relation to Si that, puedo I think it's a intervenir, very interesting thing and maybe something that we might need to pull out a creo bit, que es this un idea punto of muy learning from the position interesante. without power. Tenemos quizás que desarrollar esta idea de una posición de gente sin poder. También se reconoce, por ejemplo, ahora que estamos usando Documenta, a veces vemos que tenemos cierto poder. Entonces, no quiero I just have a romantizar esta idea contribution. de no tener It's also in poder. relation to what you mentioned Si yo about like quisiera añadir usefulness algo and brevemente, how like has art hablado is de la supposed to utilidad like be y de producing cómo something. And if you actually think about que it, el I arte, mean, al throughout arte se le exige thousands of producir years of algo. like Bueno, si lo producing art and piensas, content, it was this way. durante Actually, miles de like, I años, mean, the lifting así gear fue. was invented because the Romans wanted to Los present this aparatos de god polea se persona coming inventaron into the porque stage. la You gente know, en and that Roma was quería this invention was crear el found, efecto and del then it Deus was ex machina. you know, used in so many applications. 2,000-3,000 Y luego years later, se usó de when muchas otras the maneras. church 2, allowed 3 mil for, años you más know, it adelante, was also the persona of the devil just appearing from cuando la downwards iglesia up, permitió de nuevo and that was la where, you representación know, teatral, later se on they usó started para inventing the lifts, una figura you know, and demónica then que like subiera y bajara, y luego 2,000 comenzaron a years usar or las pesas. in our modern era right now, I mean, like Y ahora en la 3D era scanning moderna, and holograms are technologies that were first los hologramas found and used in order to just son apply in tecnologías artistic que practices, and now they have se many generaron en el applications, contexto de and la they have práctica artística y geographical and ahora tienen geological aplicaciones applications en and la so on and esfera so de la forth. So there medicina, is de la this geografía, de la geología, relationship of etcétera. like, you know, the art being a Así que sí productive hay una relación, product, you know, hay una idea in a del arte technical como una and actividad productiva technological desde un punto way, de I would say, vista but técnico, also from a social and tecnológico, anthropological por way of un thinking. lado, Like, I pero mean, we también have desde un very punto de vista social, a very obvious example of antropológico. that in Lebanon, for example, in the Hay 70s and 80s Hay un during the ejemplo civil war, evidente de esto en el also Líbano, in en los Egypt, años like, you know, 70 y after the 80, communist durante la guerra movement civil. came, there was just a Asimismo, phase en where like Egipto poets will just había gather around cafés and have those, donde you las know, personas que escribían rhyme poesía competitions se between each other, reunían where y all their hacían art and all competencias the de terms and all the rima, vocabulary and all the poems that y they were todo el written vocabulario, had toda la sociological and terminología de political estos reflections and poemas projections, and they ended up just intending to contenía sell those. And then, reflexiones y you know, being proyecciones a part of the society, like sociológicas y as an audience, políticas. you become an active member of producing the Y art quienes itself. estaban en el And público that is something also se implemented convertían in like, en you know, modern participantes activos de theater esa producción practices, even in the artística, West, y like, you know, esto ocurre en political prácticas theater of Brecht contemporáneas is built on teatrales. that, Por ejemplo, el teatro de on Brecht this se principle. basa Same thing with Peter Brook, for en example, este later mismo on. It's also about principio. like, you know, Peter including Brook también the audience all the time, as se not trata only as de as incluir al receivers, but público as actually
no solo en calidad de agentes perceptuales, sino componentes productivos del espectáculo o como lo quieras llamar. Y pienso que lo importante, de nuevo, es en este sentido popularizar el arte y que sea más accesible, que puedan acceder a él personas de diferentes proveniencias y I want to trasfondos. respond in a slightly different way to this idea of art responding to the productivist paradigm. There are Yo quisiera a responder large desde number otra of dirección. Practitioners whose self-understanding is as artists, Hay who are muchas personas que se abstaining perciben como from art, artistas who are y que se abstienen who del are arte, practicing non-art as an artistic practice. que están And this, I practicando think, goes hand el in no hand with the arte como degrowth práctica movement artística. broadly Y across creo que society. Is esto that va de la if we are to mano take con el degrowth movimiento de seriously, decrecimiento we can't en otras take áreas it sociales. seriously at the Si in nos art tomamos at the esta level idea of de representation. crecer What en to serio, take it seriously on the one-to-one scale, of course, means to degrow si nos lo tomamos what en we are serio a doing escala in 1 terms a of 1, art. esto It significa cannot function decrecer in lo que any other estamos way. And there are haciendo a en términos de number of arte. No, no hay otra manera de artists que who consider funcione art y as hay a form of varios potentiality ejemplos now, de rather than a form artistas that que entienden necessarily el is arte como una actualized. forma de So I potencialidad think that y no como that una too forma que can be necesariamente what I se would put actualiza. extracts Pienso itself que eso from the también, notion of claro, usefulness in a consiste en conventional way, extraerse but it de la utilidad definitely en un reconnects sentido with the convencional, imperative pero that in a ciertamente se finite setting reconecta con el we do not imperativo de keep que our en un escenario sight on finito infinite growth. no, no sigamos apuntándole a un crecimiento infinito. Creo que para mí entonces la pregunta crucial es ¿a quién es útil el arte? Entonces, eso tiene que ver con esa idea de, en vez de reproducir sistemas, si te preguntas útil para quién, al punto te estás preguntando por el sistema al interior del cual estás operando. Hello, thank you so much. It was really enlightening. One of the main criticism towards this documenta was actually the lack of Una objects, crítica the que se lack le ha hecho of mucho a esta traditional art, the lack documenta of es que no hay paintings. objetos, And no hay you just arte en mentioned, sentido which is a tradicional, no hay common pintura. thread among all of you, somehow the suspension of the Ustedes aesthetic or the suspension todos of, han I mean, the symbolic hablado value de of la artwork. suspensión de lo But I wonder if estético, we're la not suspensión del valor untowing or simbólico creating de a las bigger obras gap de between the arte, art of the pero me past and the pregunto new si no art, estamos which creando una can be brecha aún politicized and más be used amplia for the entre el art of arte del appeal. pasado y el And arte then we forget nuevo, that que es un arte a lot of político, art arte during the Middle útil, Age and the y Renaissance se nos, was highly nos political art. olvida And then que en there la was Edad the Media y el Communism and Renacimiento even the el readings of arte era en Caravaggio buena being like, medida oh, this is político y shadows, nos colors, and perdemos el light, and so contexto on. So I si think we are a pensamos. little bit La obra de creating a Caravaggio no gap, se and reduce that's a why sombras the art y market luces y has highly colores. criticized us Creo of que the estamos generando una brecha documenta, and they y were like por eso el questioning mercado del how did arte critica these tanto 41 millions get esta spent. edición de Because if Documenta you y go se around preguntan cómo fue que se Friedrichsplatz, there's gastaron not a major 41 installation millones, as it porque si happened, vas por in the Friedrichsplatz no hay Parthenon in the last ninguna document. So institución, just una thinking on the instalación scale. importante So I'm como wondering how to el mediate Partenón en la between the edición different anterior. components. If we really Entonces me draw a pregunto line cómo between the mediar market, entre estos because I see diferentes here, and I've componentes, had the luck to work on this porque exhibition for over 2 he years. tenido So la there's a lot fortuna de of trabajar en works esta that are sort of exposición desde highly hace 2 symbolic, but we años y really sé cannot que hay understand, because they really muchas come from the obras de gran context of valor another culture. simbólico, pero no And then podemos we, entenderlas porque provienen this de otro generally we contexto, de simplify otra them, saying, cultura. oh, they are social practices. Y So I pues el guess there is more público a actual balance in quizás between, las these simplificamos al realms, decir que whether son they are simplemente really true or prácticas not. Maybe it's sociales, just así que one. creo que hay un I'm equilibrio curious to quizás más hear this delicado perspective from you. entre estas diferentes Thank you so formas. much. I think it's a good and interesting question, but I can genuinely say, as a curator of 25 years, I see no suspension of aesthetics in this documenta. Yo I think puedo they are decir amazing and sinceramente que en esta incredible aesthetic documenta no se ha experiences suspendido la all the way estética. through. Creo que hay experiencias estéticas Yeah, I just fantásticas second a that. todo lo There's largo de kind la of exposición. this kind of Sí, yo presumption which was apoyo esa widely said posición. coming to the Creo que show se in June presume, that por you lo would see general, lots of quienes vienen a la rooms with chairs exposición, for antes de que conversations waiting to abriera, happen pensamos or que empty serían notebooks. muchas salas And con it's such a sillas para rich conversaciones exhibition at o the level cuadernos of exhibition vacíos. making. En You know, you cambio, walk in es una next door into exposición muy Friedrichianum and this plena. is a really sophisticated Cuando vas al exhibition in Fridericianum, terms of
beginning hay with una exposición muy sofisticada. early life stage Comienzas con practices, the role of the archive and heritage, prácticas and how the pedagógicas, arch is el used papel in del different archivo forms en of el legado emancipatory and histórico, therapy practices, and at the level of diferentes exhibition, it's trabajos done terapéuticos y extraordinarily emancipatorios in a really artísticos. sophisticated manner. So just to second this, I don't think the aesthetic, the exhibitionary Así has been que in any way apoyo esta sidelined or posición. Yo put no into a box. pienso que The opposite, it's like been blown up se ha dejado de lado la willfully importancia de lo estético y celebrated. de lo expositivo en esta edición. De hecho, creo que se trata de una celebración jubilosa. Sí, yo sí hablé de una suspensión de la función estética del arte, pero no quiero aclarar que yo no soy curador, pero estoy completamente de acuerdo con mis amigues desde un punto de vista estético. Yo dije que era un desastre jubiloso y es un elogio, pero lo entiendo como un momento de transición, porque yo no pienso que se pueda hacer otra vez. Se puede hacer una versión más radical quizás, pero ¿para qué? Para mí, nos deja en claro que hay trayectorias que, que nos exigen pasar a otro lugar. Pero cuando hablo de la suspensión de la función estética, no me refiero a una suspensión de lo estético, ni siquiera sé cómo podría uno suspender lo estético. La función estética es un paréntesis en la historia del arte, es algo que emergió a inicios de la modernidad y pienso que en muchas prácticas este paréntesis ya se ha cerrado, pero pienso que es más útil decir que está suspendido que decir que está desactivado. Creo que hay miedo a desactivarlo o las instituciones se niegan a su desactivación. Quizás la institución no está haciendo posible que se haga más que una suspensión provisional de la función estética. Y creo que si estamos pensando en el próximo paso a dar, yo invitaría a que se lleve a cabo una reflexión institucional sobre cuál sería una manera hermosa de instanciar el arte usológico. ¿Cómo sería eso? Hablando estéticamente, desactivando esta función que permitiría una activación plena de todas estas otras funciones que, como ya has dicho, han estado activas durante todos los miles y miles de años de la historia del arte, pero que han sido sofocadas durante los últimos 200 años. Pienso también que lo que ha pasado en esta documenta es que es una estética que no está tratando de justificarse por comparación con la corriente dominante occidental o Joseph Beuys o a la gente que trajo su trabajo aquí no les interesa nada de eso. Y a eso creo que te refieres cuando vas a India o a Yakarta. Te sientes casi como que el centro del globo ha cambiado y ya no te interesa qué está pasando en Estados Unidos. Y entonces pienso que es una estética sin complejos y creo que valoro mucho también de esta documenta que hay diferentes niveles estéticos en diálogo constante. Puedes acercarte a una obra de arte y disfrutar su componente estético, pero puedes dar unos pasos atrás y ves la estética que genera el gesto del proyecto en su totalidad y luego vas un poco más atrás y puedes disfrutar el gesto del mensaje o lo que sea que el ecosistema que Ronrupa está tratando de crear. Así que me parece muy interesante ver que hay 2, 3, 4 niveles estéticos que están en diálogo constante en Documenta, no solo por lo que han propuesto los artistas, sino porque el gesto es un componente muy importante de la estética en esta Documenta.
I just want to comment very quickly on the point you just raised. I think it's a fantastic point, and it's something that has been Yo pienso que lo que mentioned has and dicho es discussed un widely. punto fantástico And y creo que my stand se lo ha on mencionado y it, discutido I mean, is mucho. building up on Mi what Tanya posición just said, al and I know respecto saying this might get eh, me in trouble right tiene now, que but ver I will con say lo it que anyway. acaba de decir Tania. I Quizás me mean, meta en the problemas por point decirlo, of pero no Documenta, importa. or one of the things that are different El about Documenta punto is, like you de esta social edición de engagement. Documenta, algo And que la if distingue, you perceive that a es lot of the el art compromiso social. products from different Si percibes collectives, muchas de especially las the ones piezas that de are arte que han traído los you diferentes know, centered colectivos, in sobre Europe, todo in the West, los here que is where están the basados en absence of Occidente, en Europa, aesthetics actually, ahí like es personally I donde, notice. And that's en mi because caso, when you want to ahí es create que percibí una socially ausencia de engaging estética, art, porque that cuando quieres crear it's much arte more con compromiso dynamic social, and much easier to create es something that is mucho static más and richer dinámico y es when you fácil come from an crear environment of suffering, algo because suffering provides a very eh, estéticamente pleno cuando vienes de un very espacio de generous sufrimiento, environment to porque el produce sufrimiento creativity. But when you are genera un espacio in a muy place generoso of para general la stability creación and estética, where the pero cuando problems estás en are un very, espacio very de minor in estabilidad comparison to any other generosa part of y the world, cuando tus problemas then son muy trying to pequeños approach comparados con art los problemas en otras while partes del applying mundo, this or including this social entonces engagement side tratando de is just going to trabajar turn in most cases artísticamente de into una having manera more of a socialmente public program than an comprometida, artistic product. por lo And in that general, case, there ahí is this sí tienes absence of algo que es aesthetics más that una people programación have pública complained y no about. un Although I producto agree with you so much about that artístico. Y ahí es donde it's not se da true that esta falta de aesthetics estética de la que like se han quejado algunas that's personas. absent in Estoy de acuerdo, no es cierto que no hay in Documenta estética in general, but in en Documenta en general. collectives, in Pienso some que work, más bien and to be fair, algunos like even colectivos, the algunas collective that obras, I belong y to, para ser like justos, I incluso el mentioned colectivo on al the que top yo of the list pertenezco, when it comes to this. de This hecho, happened because diría que you don't aplica have sobre todo a nuestro many raw colectivo. materials Y in la terms of like razón problems that you es need to que no fix tienes that muchos need to be approached materiales, no tienes socially problemas and que then expressed resolver. artistically. Yeah, that's my opinion about it. Thank you. Es un poco mi Yeah, I parecer. totally agree with you, but I also think that the political aspect of this Estoy documenta is not completamente de only that they acuerdo y bring pienso people from además other que el places, aspecto político de they esta put documenta no es, projects que like, están trayendo okay, gente de otras partes, Haitian art in a o que hay Catholic church. I mean, not proyectos only those donde gestures, tienes, but por I think ejemplo, arte de the Haití thing en that's una more iglesia católica y political gestos de ese about tipo. this documenta Pienso is the que lo que fact that tiene de más the artists política esta and edición this de is aesthetic Documenta es as que well, él is the es aesthetic of artistas, y esto es un punto not estético. complaining but doing something. And I think Es this la is quite estética de political no quejarse, because sino hacer usually when you algo. Y see creo que socially esto engaged es art fuertemente or you see político, political porque art, cuando you ves see arte either socialmente somebody comprometido, arte telling you something político, you por don't lo know, or general, maybe you know from ves the a alguien que te from está the diciendo que newspaper, algo de pronto somebody no sabes, o de complaining, pronto sí, somebody algo que has here leído you en los don't see periódicos, you don't see people alguien complaining, you quejándose. don't see people saying, Aquí oh, no I'm ves eso, crying, no ves okay, gente my problem. quejándose, You gente see people lloriqueando, ay, who mis in each of problemas. their Ves locality a have come up with a personas solution que for en the cada problem una de sus and dealing localidades with the han problem. encontrado They don't have the soluciones a los privilege problemas y to están cry lidiando con or los to problemas. No feel tienen sorry el for privilegio de themselves. ponerse a So this for me lloriquear is one o of a the most interesting lamentarse. political Y para gesture mí this esa documenta is doing, es uno de because los I gestos think the políticos más West should learn from importantes de that. esta edición de Documenta y pienso que Occidente tiene que Yeah, aprender just de to ello. add a small observation to that, I think, thank you so much, Chiara, for asking this question, because if Documenta wasn't at this moment discussing another very Yo complex pienso que subject and very important si question, you could see that Documenta no in the estuviera very discutiendo few actualmente journal otro problema articles muy that importante, kind of take Documenta debería que en seriously and los talk pocos about art and what artículos to en look la at and prensa what the que se han artists are tomado doing. en serio Documenta y que de Sadly, hecho han tratado de they hablar all del arte que revolve hay around the aquí, question or lo the triste es criticism que that todos the estos art that we see here artículos is banal, and it isn't eh, good art. And what I proponen la find so sad crítica de about it que is el that arte que what vemos is it good aquí es art is banal such y a no es boring bueno. question. Y lo que me And entristece es and que esa this pregunta de si el arte es actually, bueno o no I es think, una pregunta revolves around tan the problem that we're aburrida. in the implementation phase of the Y useological term,
Pienso que tiene que ver con que estamos en la fase de implementación del giro usológico y esta documenta es un síntoma. Lo que vemos aquí es el mecanismo de cómo responde a esto el público o los medios, remitiéndose de vuelta a una pregunta que ya no tiene valor histórico sobre si el arte es bueno o no. Pienso que nuestro trabajo como mediadores y curadores de arte es reunirnos con el público para superar esta manera, este tipo de preguntas y enseñar o aprender juntos lo que significa usar, entrar en el modo de usuarios de este tipo de arte. Y creo que documenta lo que presenciamos es un síntoma del mecanismo que está usando Occidente para reaccionar a este giro usológico. Esto es lo que deberíamos estar discutiendo en Documenta ahora mismo si no Thank you very estuviéramos much. enfrascados en otra I discusión think on totalmente this distinta. note of Muchas the gracias. West Creo que con esto further away. Okay, thank you. Booming boys. On this notion of the West learning creo also que of con esta thinking noción about de que how to let Occidente go of tiene the que old aprender criteria y of quality, cómo let go of deshacernos de the criterios de, de it's a very cualidad good note to añejos. end. I want to Creo que es reiterate una buena idea para my concluir. thanks to Quiero Tanya, reiterar to Alessandra, mi to agradecimiento a Alistair, not only Tania, for today, but for all the Alexandra, extraordinary work Alistair, they've done with no Arte solo por Útil over hoy, these sino por years, and Pema todo el trabajo Medina in increíble her que han hecho absence. con Arte Útil a lo And largo to de los reiterate años. Annie's sense of a joy and celebration Y being quiero among the colleagues, reiterar but also being in this esta really alegría de historic, estar aquí con joyous, brilliant estos colegas y exhibition formar that is parte de Documenta. esta So thank you very jubilosa, much, and genial all the exposición panelists. que es Documenta. Muchas gracias. So just to say that we are going to have another Thank you.